Buenas tardes, bienvenidos a Nos Cogió la Noche, la primera mesa de opinión de Antioquia para Colombia y el mundo. Muchas gracias por acompañarnos, porque en Antioquia tenemos de qué hablar y se mueve todo el panorama noticioso en nuestra ciudad, en Colombia y en el mundo. Quiero iniciar saludando a todos mis compañeros de mesa. Buenas tardes, Nacho. Hola, Nacho. Seguimos creciendo con Sí, Miguel Ángel. Bueno, la primera noticia, y arranquemos con algo liviano y suave. Tenemos un triunfo importante en el ciclismo. Sí, Nacho, Nairo Quintana ganó la etapa número 17 del Tour de Francia, la segunda en su cuenta personal. Se demoró 5 años en volver a ganar una etapa en el Tour. La primera la ganó en el 2013, la tercera en esta versión del Tour de Francia para los colombianos. Recordemos que la primera y la tercera, la cuarta la había ganado Fernando Gaviria. Muy buena la etapa para Nairo, subió del octavo al quinto lugar en la general. Queda 3 minutos 30 de Geraint Thomas, que es el líder, que se ve muy fuerte. Pero además de Nairo Quintana, Egan Bernal, joven que corre con el equipo Sky de Chris Froome, también tuvo una muy buena carrera. Fue quien le ayudó a Froome en la parte final de la etapa. Y a mí lo de Nairo muy bueno, pero en realidad me sorprendió mucho fue lo de Egan Bernal. Egan Bernal en otras condiciones, sin tener que ayudarle a sus compañeros de equipo en la etapa de hoy, pensaría yo que fácilmente había llegado con Nairo y hasta lo había podido superar. Entonces, sí, buena noticia en el caso del ciclismo colombiano. Es la etapa número 19 que gana Colombia en la historia del Tour de Francia. Bueno, ¿y qué etapas se le esperan? Faltan etapas decisivas el viernes. Mañana hay una etapa que es como de descanso relativamente. La etapa de hoy era muy corta, pero de mucha montaña. Era una etapa con 2 premios de primera categoría y un premio fuera de categoría. Era apenas de 67, 68 kilómetros. Demasiado corta para lo que son normalmente las etapas en este tipo de competencias. La de mañana es una etapa, se podría decir, de descanso porque es muy plana. La del viernes es una etapa de montaña donde se podría pensar que ciclistas como Nairo Quintana puede volver a atacar si se siente con fuerzas. Pero el sábado hay una contrarreloj individual. Contrarreloj en la que pensamos que tipos como Tom Dumoulin, que es el número 2 en la general, el segundo en la general, y el propio Chris Froome, además del propio líder de Geraint Thomas, son muy fuertes. Entonces eso da para pensar que una persona como Nairo Quintana, que es buen escalador, pero no es buen contrarrelojero, pensaría uno que en condiciones normales, y a menos de que uno de estos ciclistas tenga un desfallecimiento inesperado, no podría ascender más allá del 4º lugar en esta versión del Tour de Francia. Hoy vamos a tener como tema principal en el programa, vamos a hablar de pensiones y todo este movimiento y todo lo que está ocurriendo. Vamos a tenerles casos muy puntuales, a ver si tratamos de entender hacia dónde podría ir esta reforma. Miguel Ángel, tengo que continuar con usted dándole la bienvenida. ¿Y cómo van los Juegos Centroamericanos y del Caribe? Nacho, a mis compañeros, muy buenas tardes. Pues le cuento que hoy México nos tomó muy buena ventaja en el cuadro de medallería con 65 medallas de oro. Colombia le sigue con 40 y Cuba con 32. Hoy ya se nos fueron a 15. Estuvimos en un tire y afloje entre ayer y hoy, entre 5, 7, pero hoy ya son 15 medallas las que en este momento México está por encima de Colombia. No ha empezado atletismo y es donde esperamos que ganar algunas medallas con la participación de Ibargüen, de Katherine Ibargüen. Sin embargo, Cuba es muy fuerte. Estaríamos entonces peleando un segundo y tercer lugar en estos centroamericanos. O sea, ya vamos tirando para tercero. Es lo que estamos ahorita... Allá no vamos ni de primeros tan siquiera. Bajamos más. ¿Sí ven? Pero Yo le Nacho, digo. la realidad es que tradicionalmente en la región los fuertes. Pues el fuerte era Cuba, el Era más fuerte Cuba. era Cuba. Y México es un país de 130 millones de habitantes, Nacho. Colombia es un país de 50 millones de habitantes. En la última versión nos fue bastante bien de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero la realidad es que México es un país muy grande y Cuba le metía mucho al deporte. ¿Cuáles son las fortalezas de México? De México en ese momento, voleibol era una fortaleza, pero ayer Colombia le logró ganar. Pues México estuvo disputando con Cuba en los anteriores juegos y voleibol era uno de los fuertes. Ellos han sido tradicionalmente fuertes en marcha, en algunas pruebas atléticas, Nacho, También. sobre todo de fondo. Y eso que no ha empezado atletismo, que es lo que nos preocupa, como le decía yo, con México y con Cuba. Entonces,
estamos como Yo me como asustaría más por patinando. Cuba. Sí, sí, Me sí. asustaría más por Cuba. Pero Pensaría uno, claro que... los cubanos son muy fuertes, Nacho, en el tema, por ejemplo, de boxeo. Sí. Ellos tienen ahí grandes Hoy fortalezas. Ubergen entró en competencia, esperamos que le vaya bien para ver si empezamos a repuntear otra vez ese segundo lugar que tenemos ahí pendiente. Le traje unos daticos hoy. Claro, bien pueda. ¿Sabe cuánto se gana cada participante colombiano por medalla? Le cuento. Por medalla de oro, el participante colombiano se gana 4.687.452 pesos. Por plata, 2.343.726.000 pesos. Y por bronce, 1.562.484 pesos. Nacho, Qué antes pena, muchas Miguel Ángel, gracias. Eso no es muy poquito. Eso es muy poquito. Sí, La plata, sí, pues. no, pues, Es una medalla de oro, 4 millones de Sí. pesos. No. Sí. Y toda la preparación, todo lo que todo tienen lo que que hacer, invierten ellos. todos los deportólogos, no sé, la cantidad de personas que están Detrás de trabajando ellos. para sí, ¿no? Y muchos de ellos no tienen un sueldo fijo, Exacto. muchos de ellos están... Practican tal el vez- deporte y trabajan en otras cosas. Tal vez el Exactamente. dato que usted me debería investigar, Miguel Ángel, es cuánto se gana un mexicano. Un Le venezolano creo que Para poco, un comparar. cubano no sé cuánto. No, tampoco de ganar pero mayor cosa. con un país, digamos, como México podríamos comparar, ¿no sé o no? En tamaño. Lo estoy en ese momento Sí, confirmando. sería interesante. Si lo A un podemos hacer ahorita, brasilero, ¿cuánto lo- se ganará por ir a unos encuentros de estos, los suramericanos? Sería importante. Claro, esto además de, pues, de ganarse la participación de unos Juegos Panamericanos y la posible participación de unos Juegos Olímpicos, que ya es un premio personal a título propio. Estos juegos dan ranking para ir a los Juegos Olímpicos. Yo No. entendería que sí, Nacho. Sí, Entendería ahí sí que tengo la duda, duda. porque están los Panamericanos también, que son los otros que son fuertes en esta zona. Qué bien. Pero entonces... Bueno, el evento impecable, va muy bien la organización. Sí, no ha habido Ayer estaba hablando con un inconvenientes. jurado no sabía que había competencias de vela. Muy interesante eso. Hablé con aprovechando. este bogotano, de con Don bádminton, Solmas. también Sí, bádminton. muy interesante. Dato curioso, un boliviano participó por Colombia hoy en squash o sí. racquetball también que llaman. Un boliviano y es algo que está pasando muy seguido con los deportistas bolivianos y es que están participando por otros países. Ya pasó un boliviano participando con Argentina en anteriores juegos. Y en ese momento hay un boliviano participando por Colombia. Son daticos que van dejando los Pero centroamericanos. Eso no debía de ser así. Yo nunca he estado de acuerdo con eso, porque representa el país de donde ustedes. Pero recuerden que en el Mundial de Fútbol Sí, había sí. más En de el 100. Mundial, por creo eso. que no había ninguno del país, mejor dicho, en Eso Francia. La sí, mitad es más eran un todos fraude, pues. 16 Sí. que no pertenecían a Francia. No, nada. Entonces el talento de otro lado, representando una nación. No, pero es como una selección de fútbol en la cual pueden estar otros integrantes. Por de eso, otro de poder país. sí, pero no se debería, porque se supone que son los que Deben ser. representan un país, que les duele la bandera, quizás a esto les duele, pero les pagan y es más por el dinero. Pero que tengan un sentido de pertenencia por la tierra y se supone que es talento de la misma tierra la que están representando. Sí, Sucede, pero no Rubén, estoy de acuerdo. pero no nos vamos muy lejos. Cuando hay juegos nacionales, muchos de los deportistas de Antioquia se van para la costa, por ejemplo. Hay muchas delegaciones de ciertos departamentos donde llevan gente de Bogotá, de Cali. Digamos que los que más son los más apetecidos, Bogotá, Antioquia y Cali. Y Valle. Y Valle, pues. Y Valle. Bogotá, Antioquia y Valle. Entonces, ahí pasa, comenzando de los Juegos Nacionales, que no son de cada departamento, porque disputan las medallas Antioquia, cada departamento con su delegación, pero ahí hay metidos de cualquier parte donde mejor los apoyen. Y a veces les va mejor saliendo de su departamento. Entonces, Bueno, puede una pasar lo mismo. aclaración, Miguel Ángel, racket y squash son dos deportes distintos. El uno es distintos, con sí. raqueta larga y el otro es con una raqueta más corta, uno es más rápido que el otro. Creo que es el racquetball, el que la bolita rebota en esa pared. Alguna vez jugué eso y es de una velocidad y el squash es con una bola más lenta, más pesada, con una raqueta larga. Válida la aclaración, Nacho. No hay Bueno, ningún problema. señores, ¿pasamos de las noticias positivas? No, quiero seguir con noticias positivas. Usted me trae una muy buena hoy de Jericó. Sí, señor.
ese municipio tan bonito del suroeste antioqueño, le digo que está muy comprometido por preservar la infraestructura arquitectónica del municipio, ya que en el 2016 fue declarado por el Consejo Nacional de Patrimonio, desde el Ministerio de Cultura, como uno de los 45 municipios, o el último del 45 municipio declarado como centro histórico a nivel nacional. ¿Qué es lo que pasa en estos momentos? Desde el Ministerio de Cultura manifestaron como el interés por preservar no solamente la arquitectura, sino también diferentes, digamos que estructuras dentro de las casas, como las cocinas, algunas de las fachadas y también los corredores. En este caso, la alcaldía de Jericó lo que necesita es el compromiso de todos sus ciudadanos para que asistan este jueves 26 de julio a partir de las 5 de la tarde a una charla de cátedra patrimonial. ¿Con qué fin, Nacho? Con el fin que los arquitectos, ingenieros, los maestros de obra, los ingenieros de obra civil asistan a esto y empiecen a entender un poco cuáles son los conceptos que deben de conservar en las fachadas para que el municipio siga conservando su nombre como uno de los municipios patrimonios de la nación. Cuando voy a Jericó me meto a todas esas casas. Y las Más imágenes que estábamos viendo al principio era del Teatro Santa María, digamos que el teatro que fue reconstruido en los últimos años. Es un lugar que es muy importante a nivel nacional y para el suroeste tiene mucha importancia porque es uno de los edificios emblemáticos del suroeste antioqueño, uno de los primeros teatros que hubo en el suroeste del departamento. Muy bien, me encanta Jericó y los invito a muy que bonito. lo visiten. Qué maravilla de pueblo, Es muy lindo. absolutamente bonito. Y sabe Sí, que, Nacho, Nacho. yo no sé cuántos municipios puedan tener jardín botánico, pero Jericó es uno de los que yo No, conozco ¿y que ¿Y sea el cuántos único. municipios en ese tamaño tienen tantas iglesias? 17 Sí, iglesias. hermosas. Sí. Impresionante. 17 Todas. iglesias. La principal la no me basílica. gusta. La basílica no me gusta. La basílica. No me... Las otras son La más- arquitectura de se la echa en basílica ladrillo, como es, sí. expuesto, feo, no me llama la atención. Y fue pero- reconstruida porque hubo un incendio, no recuerdo en qué año fue el incendio de la basílica, y la reconstruyeron y en la parte inferior de la basílica tienen el Museo de Arte Religioso. Bueno, señores, y tristemente la situación de Medellín o de la delincuencia no mejora. Antes de toda esa información que nos tiene Duber, yo quiero que usted me hable de un caso que me parece inaudito y es donde uno sigue sin entender por qué las cosas pasan. Usted me habla del diputado José Luis Noreña. Cuando leo su información me quedo absolutamente impactado que sigamos todavía en esta situación. Nacho, vea, lo bueno de nuestro programa es que conocemos las dos caras de la noticia. Le voy a contar primero qué dice José Luis Noreña, diputado del departamento de Antioquia. Él hoy citó una rueda de prensa para hablar precisamente de una investigación que dice él que hizo, y es una investigación que hizo precisamente en el municipio de La Ceja. Resulta que el municipio de La Ceja contrató un sistema de monitoreo de cámaras de seguridad. En ese sistema de monitoreo estuvo en la inauguración, estuvo el gobernador de Antioquia, diferentes secretarios y demás. Resulta que cada cámara, según lo que dice el diputado, fue cotizada y fue comprada por cerca de 24 millones de pesos, un poquito más. Resulta que él dice que él hizo la misma cotización con las mismas especificaciones de estas cámaras, y que realmente el valor no es ese, sino que está más o menos por los 12 millones 800, es decir, casi la mitad. Pero él dice que hizo esa misma cotización con otra empresa diferente a la que la había cotizado el municipio de La Ceja, y que la cámara, según él, más o menos vale 5 millones de pesos. Entonces él dice que hay un sobrecosto de cerca de 500 millones de pesos solo en el tema de las cámaras y que se encontraron demás irregularidades. Hablamos con el alcalde de La Ceja y el alcalde de La Ceja tiene otra versión. Él dice que no es lo mismo lo que vale un contrato para una entidad, para cualquier particular, sobre lo que puede valer para una administración municipal como La Ceja. ¿Es más ¿Por caro qué? para la administración o qué? Según él sí, porque se pagan una cantidad de cosas que no se paga. Por ejemplo, no solo se cobró por las cámaras, sino que se cobró por todo el sistema que se armó. Y fuera de eso, él menciona, y hay que recordar, Nacho, que también hace algún tiempo el mismo diputado hizo una denuncia sobre el parque principal parque, de La sí. Ceja, que él mencionaba y decía que también habían unos Lo de la sobrecostos. losa. Lo de las losas y una cantidad de cosas. Dice el alcalde
que él lo ve más como una persecución política y lo explica por qué. Dice que este contrato de cámaras de seguridad ya se han realizado diferentes auditorías por parte del gobierno nacional, incluso por parte de la gobernación de Antioquia, y no se han encontrado irregularidades, lo que quiere decir que realmente el contrato se hizo bajo los reglamentos de la ley y que no hay nada de forma ilegal, que no hay sobrecostos ni nada en esto. Ahí le tengo las dos versiones. Bueno, Que sea el televidente el que quiera, nos el que quedaremos elija. con la buena fe o nos quedaremos con el tema de persecución política. Esperemos, pues si ya lo revisaron desde el gobierno central y todo esto, y no es lo mismo, ¿cuánto me valen 5 cámaras? Hombre, las cámaras te valen tanto, pero venga, ¿cuánto me valen 5 Monte. cámaras instaladas? Claro, pues, monte tal? todo el sistema. Eso, pues, ya, sí, Pero deben deben valer lo mismo, pues, si instalada sea para una Pero mire, Nacho, se administración. hablaba también como de una persecución, y lo decía el mismo alcalde, que había cierta persecución por parte del diputado Norman Correa, que porque en algún momento, cuando él llegó de alcalde, el diputado llegó con unas hojas de vida y le dijo al alcalde, necesito estos puestos. Y que el ¿El alcalde José le Luis dijo, Noreña? exacto, y le dijo, no, acá no, yo no manejo ese tipo de burocracia, no tengo esos puestos, y que todo como que inició desde allí. Pero vea, yo le tengo otra información que lo mencionaba el alcalde y que dice por qué menciona él que es precisamente una persecución. Él dice que el papá de José Luis Noreña también es político. Cuando se lanzaron al Congreso ambos, el uno pasó y el papá de José Luis Noreña no pasó. Cuando se lanzaron a la alcaldía, él, siendo del mismo municipio, perdió la alcaldía y el que se ganó la alcaldía fue él y no el papá de José Luis Noreña. Entonces él dice que desde ahí empieza. Mejor dicho, Nacho, ahí le dejo la noticia y no le Hay que dar cuento unas más. pláticas que no, de pronto no ha contado Noreña. Por Hay ejemplo, hay que comprar unas pólizas. Cada vez que usted hace una Exactamente. contratación hay que Oh, comprar unas eso pólizas. sí. En fin, hay una Una cantidad cantidad de de cosas cosas, sí, no decir. que, bueno, no estoy defendiendo al alcalde, pero ya está dando una explicación y sobre todo está dando un parte de tranquilidad Porque- diciendo, ya me revisaron. Porque él dice que las cámaras grandes internamente tiene otras cámaras más 4 cámaras pequeñas, más entonces pequeñas. la especificación que cotiza el diputado es diferente a la cotización y a la compra que hizo el alcalde. Entonces, Pero de todo eso me parece bien que hagan un control, digamos que de todos los recursos que hay en el departamento. O sea, Muy bien. está haciendo su tarea. Sí, eso está bien. claro. Germán Mendoza, Fiscalía o Corte Suprema, para hablar un poco del tema del expresidente y ex senador Álvaro Uribe. Pues a mí me parece, Nacho, que con el paso de las horas se va aclarando como el panorama. Ayer lo hablábamos aquí con el doctor Rodolfo Correa y él, digamos, que nos dio luces de lo que podría estar pasando. Y yo creo que en ese sentido podrían desarrollarse los hechos. Se hablaba de que el senador Álvaro Uribe renunciaría al Senado con la intención de que el fuero como senador ya no se aplicara, sino que él pudiera ser investigado por la Fiscalía. Cambiaría pues como de ente investigador y no sería la Corte Suprema de Justicia, pero se han oído algunas versiones, algunas interpretaciones en ese sentido, pero otras, muchas, han dicho el fuero no se pierde por haber renunciado, porque lo que se está investigando es cuándo se cometieron los hechos, los delitos, y no cuándo él era senador o no era senador. Si eso fue en febrero, porque eso fue exactamente en el mes de febrero, pues él era senador de la República. No se puede trasladar la fecha para ahora que ya no soy senador. Entonces, digamos que la tesis que más fuerza cobra, Nacho, es que seguiría la Corte Suprema de Justicia conociendo del caso. Porque, hay que recordar, Nacho, que eso está muy determinado por las investigaciones que el mismo senador Uribe tiene en otras instancias. En la Fiscalía, por los hechos, algunos hechos que se le imputan o algunas investigaciones que tiene abiertas por hechos durante la gobernación de Antioquia, en la Comisión de Acusación, de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por hechos y procesos que están abiertos cuando fue presidente de la República y otros en la Corte Suprema de Justicia cuando ya es senador. Estamos hablando como de 200 investigaciones, una cosa sí, impresionante. son muchas. Sí, son No muchas sé por qué les investigaciones. gusta la política, por Dios. No hay político que no salga investigado Yo sí le o digo con porque problemas. les gusta la Todos. política. Bueno, Y aparece, Nacho, también otra persona ahí involucrada que, pues, digamos que no es de la relevancia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por supuesto, ni genera tanto impacto, pero está involucrado en el mismo caso. Y es un congresista del Centro Democrático, Álvaro representante de la Hernán Cámara, Prada. que se llama Álvaro Hernán ¿él Prada. debe ir o no debe ir? ¿O Él- debe renunciar, mejor dicho? ¿También se considera que debe renunciar? Parece Yo- que no va a renunciar. No, él no No, va a él no, renunciar, yo eso lo fue lo escuché que hablar dijo. esta mañana y- Él fue lo que dijo hoy. Él se presentó esta mañana a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, ahí vemos las imágenes,
él lo que va allá es a notificarse y a conocer qué es lo que tiene la Corte, porque estas personas, el doctor Uribe y Álvaro Hernán Prada y las personas que estén involucradas y que sean llamadas, pues obviamente sus abogados tienen derecho a conocer qué es lo que tiene la Corte Suprema en su contra para preparar la defensa. Pero él a la salida le dijo a los medios de comunicación, yo no tengo por qué renunciar, yo voy a continuar en la curul porque yo voy a demostrar mi inocencia y voy a demostrar que todo esto no es más que un complot. Entonces él, porque él está también, digamos que acusado de haber servido de intermediario para llevar mensajes a personas que están en la cárcel buscando, según las investigaciones y lo que dice la Corte, que cambien el testimonio en contra de Álvaro Uribe y Santiago Uribe, que era lo que terminó enredando a estas personas, Nacho. Y a todas estas pues empiezan ya, digamos, como muchas cosas. Las FARC sacan un comunicado, que entre otras pues como que me quedó ahí como la duda de ese comunicado. Lo de la JEP. Sí, o sea, Sí. que el señor Uribe se presente a la JEP. Nacho, Pero eso eso como que no tiene nada que ver con el Sí, caso. por eso Sí. porque vi Sobre que Germán todo- publicó esto y No, ellos- sí, Nacho, es que a mí me parece que eso me parece hasta curioso. Sí, los señores Pastor Alape y el señor Londoño, se me olvida el nombre, pero conocido como Timochenko, Rodrigo Londoño. Rodrigo Londoño como Timochenko, publicaron en sus cuentas, digamos que peticiones al expresidente Uribe diciendo, sométase a la JEP, váyase para la JEP, cuente lo que sabe y que esto sea tomado como un acto de reconciliación, que se cuente la verdad y que las víctimas, digamos que con esas verdades queden reparadas y queden a satisfacción. Yo no sé, pues a mí me parece, lo que pasa es que como yo hay otras personas como el general Montoya que decidió acogerse a la JEP y hay muchas personas que han tenido que ver con esto del conflicto armado en Colombia que decidieron acogerse a la JEP porque parece que tiene más garantías allá. Pero a mí me parece que en este caso pues no aplica. No aplicaría porque ellos tienen, el expresidente tiene como senador ahora un fuero particular, un ente investigador particular, natural, un juez natural, y no sería, pienso yo, la JEP la indicada para que conozca de estos casos. Germán Mendoza, hoy lo toque coger a usted. Ujú. ¿Qué está pasando en su tierra? Pues ya porque le estoy Ah. exprimiendo información. Con lo del Hombre, yo vandalismo. estoy muy preocupado con Cali. Yo con Cali, pues mucho homicidio, mucha cosa, montar este batallón especial. O sea, qué pesar Cali cómo se está deteriorando, y yo diría que a pasos agigantados, porque vemos malas noticias de Cali ya continuamente. Ahora nos trae usted esta. Vandalismo, sí, Nacho, mire. Y ellos mismos se graban. Es que es muy curioso porque se grabaron ellos, unos muchachos, unos personajes, dañando los paraderos del mío en la ciudad de Cali, lanzando objetos para destruirlos, y les parece como mucha gracia. El alcalde Maurice Armitage, alcalde de Cali, está muy molesto por esta situación y está diciendo, denme información para saber quién es esta persona, con los videos se están tratando de identificarlos, porque están haciendo Estos daño. muchachos que los capturen, por Sí, Dios. claro, es que eso es vandalismo. O sea, sabemos de la corrupción, sabemos de los políticos, pero hay algunos mandatarios, Claro. y yo, ojalá fueran muchos, pero bueno, no son tantos, dicen por ahí, que están tratando de mejorar las ciudades, Claro que que están sí. tratando de mejorar el transporte público, que están dando calidad de vida en las ciudades para que lleguen jóvenes tan desatinados a hacer esto, Miguel Ángel. A nivel mundial es algo que está pasando con el transporte público. Ah, Mire qué que maravilla. hay unos retos, no sé si Tema de conozcan los tendencia. challenge que llaman en YouTube, donde están Estupideces retando me a la parecen a mí. gente, están retando a la gente a que hagan los grafitis como acá en el metro. Pasó, si no estoy mal, en España, pasó también en Estados Unidos. Entonces están convocando a hacer estos retos que es como la causa de esto lo que está pasando acá en Colombia. No sé si esto sea un reto, No, está pero como el mucha cuento gente ese de la está famosa ballena incentivando a eso. azul o el de la Sí, ballena. es que así O sea, es. todas las Claro, locuras, por sí. Dios, que los jóvenes ahora se meten en unos cuentos que mejor Y dicho, también porque nada que ver. por redes también está circulando el reto, precisamente de lo que habla El Miguel, del baile. pero de colgarse. Ah, no, de, también. de Sí. quién El de resiste colgarse. más, más tiempo colgado, y obviamente pues suben los videos, o sea, los dejan ahí grabando porque no hay manera como de sostener el celular al mismo tiempo, pero me parece, pues, o sea, yo no entiendo qué tienen en la Y cabeza. Locos. Y Es una estupidez. ayer miramos otro reto y era que se bajan del carro, el carro Eso sí es tenaz. lo están conduciendo, el carro queda andando, Sí. se bajan del carro y empiezan a bailar.
Lastimosamente a una de estas muchachas se bajó del carro, no se dio cuenta que venía otro carro y en pleno video quedó registrado Dios que él mío. atropelló otro carro. Y, Entonces, uno parecido al que plantea. Usted ya ve por qué los tenemos allá a la derecha, que nos cuentan las cosas oscuras. No, que ahorita que estaba mencionando hablamos de Yasmín ese reto de colgarse, ahí tengo un video, yo no lo he querido mostrar porque Uy, me el parece de- muy fuerte, y no es de ahorcarse la persona, sino que otro le Así. pone el brazo y lo asfixia. asfixia hasta que pierde el conocimiento, y el video es muy fuerte porque se ve al joven que cae y comienza a convulsionar, y eso les parece mucha gracia, y es un reto que ellos deben cumplir, y explicaban algunos que eso de la hipoxia, lo de perder el oxígeno por algún tiempo, Puede eso tener genera daño consecuencias. daño Cerebrales. en las neuronas, Señores daño padres de cerebral. familia, pendientes Sí. de sus hijos, es nuestro llamado aquí para que no los coja a la noche con sus amistades. Dime con quién andas y te diré quién eres. Sí, señor. Es importantísimo, ojo, que estos retos no nos vuelven más hombres, ni los van a hacer crecer más, ni nada. ganan por nada. Dios. ¿Ah? No ganan nada. No ganan nada. Pierden. Entonces, pero ojo, la responsabilidad de los padres de familia, estar muy pendientes de sus hijos, por Dios. Nacho, ya que Esos estamos son el hablando de futuro. retos, Pero yo estoy cojísimo en la noche. No, pero rápidamente Viene le el presto. Duer, pero armado. pero venga, yo le voy a mostrar otra cosa que Literal. que Tengo hacen. noticias, Nacho, de los hijos del diablo. Ave María, espérate. cuente, Germán. Vea, Nacho, yo había publicado inicialmente allí en el grupo que esto había ocurrido en La Vega, Cundinamarca. La verdad, con las personas que me enviaron el video, hay un grupo que se llama Movilidad Plus que publica este tipo de cosas, como más de prevención, llamando la atención de los motociclistas. No me confirmaron ellos si en efecto eran en La Vega, Cundinamarca, pero sí en Colombia. Mire esto que hacen en los túneles. Ellos aceleran en los túneles. Hay una parte del video donde se ve que hacen unas piruetas ahí y se adelantan carros en los túneles que no se puede Eso hacer. es prohibido. Y mire lo que pasa a la salida del túnel. Y después... Sigan corriendo, muchachos. por qué les pasa a Sigan los que les corriendo. pasa. Sí, Eso es. Mire, es este que- venía adelante, este Por era uno de los Dios. que grabó y al ver que no aparecen estas personas se devuelve a ver qué devolvió. pasa y ahí están tirados. Mire, ese El grupo se reguero llama- de amigos. Sí, tiene un grupo, un nombre muy raro, ese grupo de motociclistas que es el que hace eso, ni lo voy a decir aquí. Y les llaman la atención en este grupo que hace prevención, que ojo con esto, que los túneles no son pistas, que las autopistas, así se llaman autopistas, no son para eso, y ahí terminan, ahí se ven las consecuencias, puede haber muertos como en tristeza. efecto ha pasado, y la gente cree que andar a esa velocidad es como que les da un estatus distinto. Pues ojo que así suben y bajan por palmas en las noches de la ciudad de Medellín. No, cualquier las noches y los fines A de toda hora. semana. También, y pero los en las sábados y los noches- domingos y los lunes. pero en las noches no, se toman perdóneme, es la una vía. alcahuetería. Y van por la mitad se meten por los carros y pitan y se ponen furiosos Sí. y son pitando como quien dice, este carril de la mitad. No, en la mitad no hay carril. Hay unas rayas, unas delimitaciones para que usted no cruce. Irresponsables. Hasta que se aporrean y ahí sí. Vea, es que me acordé del nombre, Mejor lo voy a dicho, decir, y no, eso, que no, mejor dicho, por no decir que pierden la vida, porque ¿cuántos están perdiendo la vida? O le hacen perder la Es vida que- a los demás. Con Eso esa es lo palabrita- grave. Que con pierda esa- la vida un irresponsable de esos, pues él es el culpable de su vida. Sí. Pero Con la esa puede pa- perder otra con esa persona. palabrita, que la nada que ver. palabrita aporrean, voy a dar el nombre porque es que me parece muy chistoso. Gonobairreas. Es el grupito que hace esas cosas, a ellos les dan diciendo, ojo con esto. No. Ah, así se llama el grupito este. Gonobiquerreas, pero gonobaik. Ay, quedaron, y no fue uno. Todos Son varios. engalladita, Sí, pa, claro. pa, en serie. Sí. Y hablando de velocidad, pues leía con mucho interés hoy el informe, lo sacó el periódico El Colombiano, sobre la mayor cantidad de fotomultas que están logrando las cámaras de seguridad. Y entonces dicen que sigue siendo la demás sanción por velocidad. ¿Cuáles Y son me- las cámaras que más ¿Quién fotomultas más ponen? fotomultas pone? Sí. La de aquí en Palmas una, Chuscar. esta que tenemos aquí y no recuerdo cuáles son las otras ¿De dos. Tugo no era? La de Tugó, es la Sí. tercera, bueno. Pero me impactó mucho una cosa, Liliana, que a mí me parece que la Secretaría de Movilidad ustedes debería investigar. Señor. Porque dicen que la velocidad, ¿por qué no presentan un informe al lado donde dicen, bueno, los que iban de 60 a 70 fueron 100 carros, los que iban de 80 a 90, tantos, los que iban por encima de 100 iban a tanta velocidad? Porque es que yo no creo
que estemos dando tanta papaya para ir en estas avenidas a 120 o a 130 con el exceso de velocidad. Pienso que mucha gente está dando el papayazo a los 75, 80. Nacho, han cogido gente a 67. No, por eso Liliana, pero entonces dice, no, sigue siendo la mayor cantidad de fotomultas por velocidad, pero ¿por qué nos discrimina? A mí que me gustan los numeritos, me gustaría de pronto averiguar si tienen esa información en la Secretaría de Movilidad, porque entonces si el 50 o el 60% van a más de 100 kilómetros por Dios, si tienen toda la razón, qué exceso Claro. de velocidad tan impresionante, Sí, ¿sí o no? señor. Pero hombre, si tenemos un porcentaje donde dicen, no, todos son entre 60 y 70 o 65 y 75, pues no sé, ponerlo por cada 10. ¿Usted qué quiere decir, José? Nacho, y que en algunos casos, por ejemplo, en la cámara que hay hacia la vía occidente o las cámaras de Las Palmas, seguramente hay algunos de exceso de velocidad, pero que pasan sobre los 80 kilómetros por desconocimiento y piensan que es una vía de 80 Yo pasé hoy kilómetros, por no allá, de sí, 60. y es en una recta donde no hay accidentes. Esa cámara no entendemos por qué no la han quitado, porque supuestamente son para prevenir accidentes. No, esa cámara está trampeada Son para como la que recoger está plata. aquí. Para Sí, recoger para recoger plata. Sí. Pero sí me gustaría saber ese dato, porque me parece que hay veces publicamos información desde Sí, las secretarías, sí, entonces a veces en porcentajes, cuando son 2 o 3 casitos, entonces subió el 50%, no sé, cualquier dato, 3 personas más que el año pasado. Por Dios, Un pues, poquito háblemelo en más, números, ¿sí o no? claro. No, es que hacemos unas cosas. Bueno, señores, estamos con mucha información. No sé, no, mejor aquí que usted usted con la mirada de hoy, Lina Moreno. Yo le voy a contar que, pues, taxistas y conductores de Medellín fueron certificados. Le cuento que desde el año 2016 la alcaldía de Medellín y también Fenalco Antioquia han certificado a 500 conductores, no todos taxistas, sino taxistas y también conductores de rutas turísticas. Hay que reconocer este esfuerzo que hacen estas dos entidades para profesionalizar esta actividad que hacen los conductores. Resulta que esta mañana a las 9:30 en el Teatro Pablo Tobón se entregaron estas certificaciones y pues le voy a contar, Nacho, en cuáles competencias fue que se graduaron nuestros conductores. Resulta que ellos aprendieron desarrollo humano, turismo local y regional, normas de conducción, comportamiento organizacional y adicional inglés. Para entablar una conversación, digamos, que pueda ser básica, pero que le pueda servir al turista, porque recordemos que Medellín está siendo visitado por muchas personas que vienen del extranjero y pues que en su mayoría hablan es el inglés. Así entonces, pues van a ser más competitivos con el desarrollo que está teniendo la ciudad, según lo manifiesta la Secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano, y pues esperan profesionalizar o certificar a muchos más conductores. Recordemos que la responsabilidad no es solo de quienes hacen este oficio en servicio público, sino que también lo hacen las personas por servicio privado, es decir, todos tenemos que respetar la norma, aprender diferentes normas de convivencia, sobre todo al volante. Doña María Esperanza NB tiene toda la razón. Ella me dice que buenas tardes, señores y señoras periodistas, en relación a la renuncia del senador Uribe. Sería bueno aclarar, claro, Perú, Ecuador, Chile, Brasil, incluso en Estados Unidos, han investigado y acusado y condenado a presidentes, senadores y demás políticos. Tiene toda la razón. O sea, si ha de ser culpable, es culpable. Si no, no, aquí no estamos defendiendo, pues que en ningún momento a los que me dicen que soy furibista, jamás en la vida seré furibista, soy aquí, en la mitad, y me gusta, o sea, que tenga que pasar lo que tiene que pasar, y, pues, Claro. lo que pasa es que también ya es, lo que dice doña María Esperanza, es que, pues, que fueran 2 o 3 denuncias, pues ya cuando se hablan de 200, por Dios, creo que se le irá el resto de la vida al expresidente Uribe respondiendo por toda, defendiéndose. Qué tristeza. Sí. Ese es el precio de ser político. Creo y estoy convencido de eso, cualquiera. Creo que el señor exgobernador de Antioquia, Fajardo, tenía más de una investigación también. Y eso, pero por todas partes. ¿Con cuántas van a salir? Bueno, que funcione la justicia, ojalá que esto sí sea cierto. Vamos a la hora triste del programa, porque tenemos un bucero asesinado, otro capturado, accidentes, Duber. Nacho, bueno, para iniciar le quiero contar, como usted lo decía, un bucero que fue asesinado cerca del mediodía nuevamente allí en el sector de la Comuna 13. Este hombre de 41 años de edad fue identificado como Wilton Gabriel Álvarez. Él conducía allí un vehículo, estaba en su ruta cuando fue abordado por hombres que se movilizaban en unas motocicletas, quienes lo abordaron y pues le dispararon en varias oportunidades, causándole la muerte.
Allí hizo presencia personal del CTI, quienes realizaron pues la inspección judicial del cadáver. Se habla de manera extraoficial, las autoridades no lo confirmaron porque pues entregan, hay veces declaraciones muy vagas sobre lo que sucede y hay veces hasta quedan en deuda con la opinión pública y con los ciudadanos en entregar información real de lo que está sucediendo, pero dicen que este homicidio se presentó como retaliación por la muerte de un hombre que ocurrió el día de ayer también allí en el barrio del Socorro, al interior también de un bus, de quien se presume era una persona que estaba cobrando unas extorsiones y que fue asesinado también por personas que se movilizaban dentro de un bus. Nos decían algunos conductores que ayer después de ese homicidio habían recibido unas amenazas donde les decían que iban a asesinar 2 conductores de bus, que les habían asesinado a una persona y que ellos en retaliación iban a asesinar a 2 conductores de bus. Obviamente de manera inmediata esta ruta entró en paro, ya son varias las rutas que permanecen en paro, esa es la ruta del día de ayer, la 222 era la que estaba allí en el paro de buses, ahora está la 221B, está también sin prestar el servicio, Nacho, son la cantidad de personas impresionantes las que están afectadas, no está prestando la ruta el servicio. Si quiere, Nacho, le voy a presentar algunas palabras que nos indicó el secretario de Seguridad esta mañana que estuvimos preguntando precisamente por la ruta bus 222 que se encontraba en paro y esto fue lo que nos respondió. Está trabajando de la mano, por supuesto, de la Policía Nacional en esta zona para que se determine precisamente la acción, digamos, de acompañamiento a esta ruta que ya se venía presentando también con la intención de que de ninguna manera pues, se deje de prestar el servicio de transporte público en esta zona de la ciudad de Medellín. No obstante, muy importante aclarar el homicidio de ayer, tal y como se explicó, e incluso como manifestó el mismo conductor y las personas que fueron testigos de este hecho, no tuvo absolutamente nada que ver con la ruta de transporte. Pues bueno, ahí están, Nacho, las declaraciones del secretario de Seguridad, el doctor Andrés Tobón, hablando de este paro. Los conductores realmente están muy preocupados, dicen que quieren que lo saquen de este conflicto, que eso no es con ellos y todo se debe, Nacho, tristemente a las vacunas. Yo no sé, Nacho, dónde vamos a parar con toda esta guerra. Vamos a tener que parar una cosa violencia. que lo he dicho aquí insistentemente, o la policía empieza a hacer inteligencia de verdad, o esto va a seguir así, esto va a seguir en un desmadre impresionante. O sea, es la policía, le está ganando la carrera, la delincuencia a la policía. Y los policías atados de manos porque la justicia no es expedita. Entonces, o sea, se volvió esto un círculo vicioso que no está dejando que las cosas... Lo que pasa es que sí, lo hemos hablado acá en la mesa, eso capturan al uno, pero ya hay 2 haciendo fila para coger el puesto. Y le tengo noticias también con respecto a las extorsiones. Antes de que cambie de Estamos noticias, cogidísimos de la noche, señores. Sí, Nacho, pero es que existe otra versión frente a los asesinatos. El asesinato de ayer es de una persona que presuntamente era uno de los cobradores de esa vacuna. Y todo daba a pensar que posiblemente era que entre los conductores o dueños de buses pues tenían a gente para que los cuidara y resulta que no. Resulta que la otra versión que surge, que al parecer tiene asidero, es que ya al conductor le habían cobrado la vacuna y los que le habían cobrado la vacuna estaban al interior del bus. Cuando esta segunda persona se montó a cobrar vacuna, los primeros fueron los que asesinaron. Estaban cuidando el terreno. Entonces ahí no tienen nada que ver, ni buceros, ni conductores, ni demás. Y mire la amenaza que ya hay de matar otro conductor. Mire, o sea, víctimas me da están en pie la mitad del conflicto. a responderle a Pipe Espinosa Betancourt, los periodistas y muchos empresarios poderosos tienen su complicidad con el paramilitarismo. Los medios, la justicia se venden a los mejores postores. Pipe, tiene usted razón, sí, pero entonces también ellos estuvieron sometidos a las vacunas de la guerrilla. Sí. Los bananeros, ¿cuánto tiempo fueron vacunados? Los grandes empresarios por transportar mercancía en este país, ¿cuánto tienen, cuánto pagaron por vacunas? Entonces son responsables tanto por pagarle a la guerrilla como por el cuento de los paramilitares. Lo segundo, los paramilitares nacen de esa falencia del Estado, que estaba perdido el Estado en todas las zonas de este país. Estado, no es justificable por ninguna medida esto. Jamás va a ser justificable eso, porque miren lo que terminaron. Muchos extraditados, pero muchos ya con el negocio de las Bacrín y organizaditos en el negocio de las drogas. Lo mismo, las FARC llegan y van y hacen un proceso de paz muy bueno. Los que se están legalizando, muy interesante. Y quedó otra tanda que ya dijeron, no, el negocito, ¿cómo lo vamos a perder? Lo mismo está pasando, lo que usted está diciendo, José. Entonces, listo, unos buceros, vemos que no hay una acción de
de las Pero- fuerzas públicas, entonces venga, entonces a ver quién nos protege, o los pillos viendo entonces cómo se protegen el cobro. O sea, es falta del Estado. Sí, eso es falta de Estado, pero es bueno aclarar que no fueron los buceros No, los que está bien. nada. Pero Son todo se va víctimas. volviendo, todo es una consecuencia, cadena. es una cadena de la misma delincuencia, por Dios. Eso es una- Entonces a usted lo están atracando mucho, usted siempre está, ¿usted qué quiere? ¿Armarse? Ah, no, entonces Para yo quiero defenderse. defenderse, yo me tengo que Defenderse. defender. Es más peligroso tomarse la justicia por Está propia mano. pasando ahora aquí en el oriente antioqueño. Ya inclusive en WhatsApp hay redes ofreciendo, no son armas, pues son armas, pero de balines y cosas de esas que De fogueo. creo Fogueo. que pegan tan duro mejor dicho, pero la gente está desesperada con esto. Es que son atracos y robar. Exactamente. ¿Qué pasa? Todo tiene una consecuencia. Nacho, pero la pero, consecuencia es, ¿dónde está el Estado? Por Dios, ¿qué El vamos tema con de esa los intriga? conductores, Nacho, me parece muy preocupante y me parece también más preocupante que como ciudadanos nos hagamos los de la vista gorda, porque es que esto no es un tema nuevo. ¿Cuánto lleva el tema de la Comuna 13? Y lo hablamos acá en algún momento, cuando hubo un colectivo que se acostó en la Oriental con sábanas Sí. protestando. Nada pasa de ahí. Qué pesar, sí, la Comuna 13, no vamos por allá, que sean nosotros, pero como sociedad tampoco nos manifestamos ni tomamos acciones. Creemos también que la fuerza pública tiene la bola mágica para saber quiénes son los que denuncian y no ayuda, los que extorsionan y no denuncian. Somos un país que se acostumbró al dinero Indolente. fácil gracias al narcotráfico. Y el dinero fácil lo consigo haciendo narcotráfico, pero también Delinquiendo. ¿cómo? Delinquiendo, poniendo estas Precisamente. vacunas. Nos volvimos, lo que dice el doctor Tobón es absolutamente válido. Somos una narcoeconomía hasta que no nos quitemos este karma. Lo que hablamos aquí en el programa, Germán, o se legaliza o qué va a pasar, porque se haga mientras algo ya. sigan estos dineros tan impresionantes, no tenemos nada que hacer. Nos Nacho, cogió no hay la manera. noche, pero duro. antes de irnos a comerciales, le voy a contar algo que tiene que ver con extorsiones. Se me está contagiando de Yasmín. ¿Por qué? Yasmín No, siempre no, es que- promoción. no. Sí, yo siempre, Cuenta- yo 2 por 1. Tome una, pero le doy 2. Nacho, No, mire, adelante, la Hugo. cuestión es que hablando justamente de extorsiones, pues en las últimas horas fue enviado a la cárcel Jonathan Ospina Serna. Él es señalado por las autoridades de ser parte de la banda delincuencial Los Hijos del Diablo, que operan allí en el sector de Colombia, entre Colombia y la 70, según las autoridades, vendiendo estupefacientes de manera ilegal. No solamente venden estupefacientes, sino que le cobran a los comerciantes de la zona entre 150.000 pesos y 400.000 pesos a cambio de no atentar contra sus vidas. Estamos Pero fregados. Nacho, no solamente termina la cosa ahí. Usted ha visto los mariachis que se hacen allí en todas las 70 Sí, señor. Bueno, ellos también son víctimas de los hijos del diablo, porque según las investigaciones adelantadas por el Gaula, todos los mariachis que se hacen allí en esta esquina a trabajar tienen que pagar 200.000 pesos mensuales a esta organización para que, perdón, mensuales no, semanales, para que ellos se puedan hacer allí y Con poder razón las trabajar. serenatas están tan caras. Por eso, Ya, Nacho, pero no le volvieron den a dar serenata ya no hay señora, serenatas. Porque están muy costosas. ya Y que- Nacho, y No, los por trapitos rojos que trabajan en los alrededores del estadio tienen ¿También que están pagar vacunados? 50.000 pesos cada vez que hay un partido considerable Uy. allí en el estadio. Por eso es que cobran tanto, por eso es que cuando uno llega le dan el recibo casi que lo obligan a pagar una cuota. Y bueno, Nacho, ahí está la Y situación. Pero es que dan Algunos- el recibo de 10.000, Nacho. ¿cómo Porque usted le va a un parece? partido de Los fútbol y recibos paga que le 10.000 de dieron aquí a doña parqueadero. Lina Moreno era porque la No. mitad debían vacuna. Pues más, ¿Quién es Y nada el raro. alcalde dándole, y los alcaldes de Cali, de Medellín y de muchas ciudades tratando de luchar con esto. Y no hay una ayuda eficaz de la justicia. Nacho. Así muchos especialistas nos digan, no, tenemos muchas leyes y eso está aquí en una maravilla. Pues, Nacho. Pero así los ciudadanos del común pensamos que no es Nacho, así. y Mire que lo que muchas veces se ha dicho aquí lo ha dicho también el alcalde. Desafortunadamente, con todo lo que está pasando en la ciudad de Medellín, se ha identificado que en las zonas donde más se ha invertido es donde más delincuencia hay. Entonces, la verdad es que ahí sí nos pondría como a pensar para dónde vamos, porque si se reclama inversión, se da inversión en las comunas, se da inversión en los barrios, pero aún así se sigue presentando estos actos de criminalidad, lo que hemos dicho, o sea, una persona que se gana el dinero fácil con esos actos de Pero es que, criminalidad mire, Lina, no va a dejar le de hacerlo cuento. por ganárselo honestamente. A esta persona también se les indica de que a un mensajero de allí de la zona lo enviaron hasta el sector de la Iguaná, que llevaron domicilio, llegó, lo secuestraron
para exigirle a los jefes del pobre mensajero que pagara entre 1.500.000 pesos y 400.000 pesos por el rescate. O sea, ya están secuestrando mensajeros. Hasta los secuestraron domicilios. mensajeros. ¿Cómo le No me parece? contaba un muchacho en estos días de esta empresa, que la voy a decir, así me la de Rappi. Sí. O sea, ya ellos se van parqueando en diferentes almacenes de cadena, ¿sí o no? Sí. Ya están en señor, usted quiere parquear aquí, viejito, la platita. No, qué tristeza. No, es que Qué estamos en tristeza. eso. no. Las rentas Dairo ilegales. León Jaramillo Ferrer dice, el problema no es solo de inversión social, lo que usted estaba diciendo. Eso hay que hacerlo cuando se acaben los pillos. Hay que tener más inteligencia militar y acabar con esos pillos que cobran vacunas. Así es. Esto habrá que meterle algo de fondo. Lo último. Nacho, no, es que con el tema de inversión social hay que tener algo claro. La inversión social no es un tema que va a solucionar la violencia en 2 o 3 años, es un tema que va a tomar muchos años y que si no es prioridad de las administraciones siguientes, igual vamos a llegar a lo mismo. O sea, el tema de inversión, si esta administración le ha metido todo al tema de inversión social, pero ¿en cuántos años se va a ver los resultados? Si se continúan con esos procesos. Si no, no hay nada. Y se no hizo nada. confundir la inversión social con el asistencialismo. Eso es verdad, eso es otra cosa diferente. Regaladita, yo vivo aquí Manténgame. bien, bueno, No, manténgame. sí, No, no es. Totalmente diferente. oportunidades, innovación, hay muchas cosas para hacer. Vamos a hacer una breve pausa y tendremos nuestro tema de pensiones. ¿Está usted preocupado por eso? Preocúpese, porque si usted tiene 30, 35 años, creo que como que no hay posibilidad de que se jubile. Ya No le va a volvemos. alcanzar. Frutas y verduras, 35% de descuento pagando con tarjetas de crédito euro y 25% de descuento con otro medio de pago los días miércoles y viernes. A don Juan Bernardo Parra y a otros televidentes que nos dicen que el tema de hoy era Uribe, pues ayer lo tratamos aquí en el programa, lástima que no lo pudieron ver, aquellos que no lo vieron, lo tratamos y estamos esperando que se desarrollen más los acontecimientos. ¿En qué van las cosas? Pues realmente no han avanzado considerablemente. Una renuncia. De hecho, no ha todavía no ha No, presentado la no ha renuncia. presentado la supuesta carta. renuncia, un montón de opiniones y hasta ahí van las cosas, que si es la Corte Suprema, que si es la justicia ordinaria, pero no ha pasado nada. Habrá que esperar, evolucionar, que esto evolucione más para poder tratar el tema de fondo. Bueno, bienvenidos al programa, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches para todos. Paola Andrea Escobar Sánchez, abogada especialista en pensiones, y Álvaro Yarse ya está pensionado. Qué envidia de usted, hombre. Lo logró. Lo logró, pero creo que la van a quitar. Pregúntale a la doctora Paula, no la van a devolver. No, tiene Nacho. Le faltaron unas 200 manitas, eso está diciendo, ¿no? No, hay que pedir la historia laboral antes para que no le pase eso. Bueno, señores, el panorama, muchas personas están inquietas en el país. Se dice que los fondos privados pues no están haciendo las cosas o se volvió un negocio muy importante para ellos y no un negocio para aquellas personas que se jubilan. Se dice que Colpensiones ya está que se revienta, o sea, está en una Sí, está situación colapsado. bastante compleja y queremos entender esa realidad. Doctora Paula, rápidamente, ¿cuál es la diferencia entre un fondo de pensiones privado y Colpensiones? Bueno, entonces tenemos que actualmente coexisten 2 regímenes de pensiones. El régimen de prima media es el administrado por Colpensiones y el régimen de ahorro individual es el administrado por los fondos privados. Son totalmente distintos. Mientras en un fondo privado lo que interesa es el capital que cada afiliado tiene acumulado, sin importar qué salarios ha cotizado, sin importar qué semanas ha cotizado. En el régimen de prima media, que es Colpensiones, sí interesa su promedio de salarios, sí interesan sus semanas cotizadas, por lo cual es totalmente distinto el uno del otro. Usted nos ha dicho en repetidas oportunidades en cita con la doctora Paula Germán, que por ejemplo una persona que se gane el mínimo toda la vida ni siquiera alcanza a ahorrar lo suficiente para que el fondo de pensiones privado le pague. Exactamente. Sí, o sea, tiene que ahorrar como 180 millones, yo no sé cuánta cantidad de dinero para que le devolvieran su salario mínimo por el resto de la vida. ¿Cómo entender eso? O sea, entonces uno tiene que ahorrar una supermillonada en un fondo de pensiones privado para poderse jubilar. Lo que pasa es que en el fondo privado no solamente nos calculan
el valor de la mesada de acuerdo a nuestra edad, sino de acuerdo a la edad de nuestros beneficiarios. Entonces, por eso es que ellos cogen un afiliado que tiene 62 años, pero está casado con una persona de 40 y tienen un niño de 5. Entonces, cuando calculan la expectativa de vida de todas estas personas, por eso es que con 180 no da, con 200 no da y hasta 250 han llegado a exigir para un salario mínimo. Porque yo me muero, pero si mi señora es mucho más joven, La pensión para la esposa. la pensión la era ella, entonces esto ya se volvería no de 10 o 15 años, sino que tranquilamente se puede devolver ¿a qué? ¿A 20 o 30 años? Claro, eso es lo que ellos calculan. Claro. Entonces, por eso es que, pues claro, uno empieza a aportar y cuando uno va a reunir los capitales que pretenden para un salario mínimo. Y si uno está acostumbrado a tener ingresos de 5, 6, 7, 8 millones de pesos, menos va a alcanzar el capital suficiente para tener una pensión similar, no igual a lo que uno devenga cuando está trabajando, pues porque todos sabemos que no nos vamos a pensionar con el 100% de lo que ganamos cuando trabajamos, pero al menos similar, nunca vamos a alcanzar ese capital. Tenemos unos casos, Germán. Nacho, y qué pena, le hago un ejemplito. Vea, si a una persona le exigen 200 millones, no le vamos a poner esos intereses ni nada, 200 millones, y cotiza 30 años, eso quiere decir que por año debe cotizar 6.666.000 pesos, y son 12 meses, o sea que tiene que cotizar 555.000 pesos mensuales. Y el mínimo son 750.000 pesos. ¿Sí me entiendes? O sea, eso no da por ningún lado. Eso no cuadra, pero por ningún lado. Y tampoco cuadra cuando una persona dice, pero es que yo tengo 200 millones y yo con 200 millones me compro un apartamento y me renta no sé cuánto y las personas empezamos a hacer matemática de coquito, ¿cierto? De qué haríamos con los 200 millones de pesos, del por qué me están negando mi pensión porque no tengo el capital, si con esas 200 o con esos 180 sí me da para un apartamento y tener una renta, pero es que obviamente las fórmulas ni siquiera yo ni de pronto aquí hay un matemático financiero que nos pueda solucionar, pero no son fáciles de comprender para un ciudadano normal. Quiero que hagamos una aclaración que me parece importante, Germán. Los fondos de pensiones privados si generan intereses sobre la plata o ellos generan rentabilidad, ellos invierten, como también pueden generar pérdidas. Los también. fondos Colpensiones, si es lo que usted, y esa plática ni genera intereses ni está generando. Claro. Su capital ahorrado en un fondo privado podría crecer, pero Claro. también hay años, vimos este primer trimestre cómo se estaban quedando porque las rentabilidades estaban negativas. Entonces Claro, esa es otra diferencia. ellos hacen inversiones dependiendo, por eso los afiliados escogen, hay multifondos, hay fondos, hay multifondos moderados, conservadores y de mayor riesgo, y dependiendo en el multifondo en el que uno se encuentra afiliado, su dinero, ellos invierten y ellos pierden o ganan, ¿cierto? Muy bien, Germán. Nacho, mientras tenemos los gráficos, tenemos una pequeña dificultad para mostrar los casos. Era simplemente aclarar el alboroto que se había armado en estos días, era porque mucha gente se estaba quejando de que teniendo unos salarios determinados, una cantidad de dinero que se ganaba mensualmente, la diferencia entre la liquidación de la pensión en un fondo privado con la proyección que le hacían en Colpensiones era astronómica. Es decir, salían perdiendo algunas de las personas que se estaban quejando con los fondos privados porque la tasa de reemplazo, esos términos que maneja la doctora, la tasa de reemplazo no es la misma en Colpensiones que en los fondos privados. Digamos que son más los de los fondos privados, pero la gente allá se mantiene muy descontenta y además nos acordamos el tema que el de cuando la gente se pasó a los fondos con las promesas de que se va a pensionar cuando quiera, de que no necesita mucha plata, que no hay ningún problema, que usted decide cómo, cuándo y dónde, y esas cosas que no le explicaron a la gente y ya después cuando llega la edad de pensionarse, pues se encuentra con una situación distinta. Doctora, antes de que veamos los casos, sí hay diferencias marcadas, así tan abismales en algunos casos, de lo que le da Colpensiones a la diferencia de lo que le da a los fondos privados. Gigante, no sé, Germán, si tenemos para mostrarle ejemplos y si no, pues yo los puedo ir No, los vamos suministrando. a lo que pasa es que tuvimos un problema técnico. Mientras solucionamos el problema, hagamos una breve pausa, volvemos ya con ustedes. Desaliñado, rebelde, indomable. Ahora la forma como te afeitas está a punto de cambiar. Te presentamos Microtouch Solo, la nueva afeitadora que corta, afeita y detalla todo con la misma hoja.
con ingeniería alemana de doble filo. Afeita en cualquier dirección con microprecisión. Y mira, la cabeza móvil ultra flexible se adapta a tu piel para tu comodidad. Además, Microtouch Solo tiene una luz incorporada para que veas lo que haces. Pon la guía para recortar a tu barba y bigote. Quítala para delinear patillas con precisión y barba de candado. Es segura al tacto, así que es ideal para el vello corporal. La verdad, ha sido la mejor compra que he hecho. La uso en mi cara y en todo mi cuerpo. Es una máquina fácil de usar y bien práctica. Me gusta verme bien y sentirme bien. Microtouch solo me afeita el ras y con precisión. Y lo mejor, no me irrita la piel. Solo se desliza con facilidad, sin cortadas, sin irritación, sin vellos enterrados. Ya sea para mantener tu estilo o crear un nuevo estilo, solo es rápida y práctica. No necesita crema, ni jabón, ni agua. Me deja la barba como a mí me gusta. Aún no se lo he dicho, pero es el mejor regalo que me ha hecho mi esposa. Es una maravilla. Y qué bien funciona. Microtouch Solo, la nueva afeitadora que corta, afeita y detalla, todo con la misma hoja. Ordena aquí y ahora tu nueva afeitadora Microtouch Solo, con hoja de acero inoxidable, cabeza móvil, luz de alta intensidad y 3 guías de retoque. Pon la guía para recortar a tu barba y bigote. Quítala para delinear patillas con precisión y barba de candado. Es segura al tacto, así que es ideal para el vello corporal. Ahora, la forma como te afeitas está a punto de cambiar. Ordena aquí y ahora tu nueva afeitadora Microtouch Solo, la solución para el cuidado personal masculino de Microtouch. Bueno, continuamos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia, porque en Antioquia tenemos de qué hablar. Don Álvaro, usted tiene un ejemplo que contarme ahí. 2 ejemplos de personas de carne y hueso. Cuéntemelos a ver. Entonces, tenemos una persona de salario mínimo toda la vida. Tiene 736 semanas en Colpensiones, 792 en el fondo privado. Un total de 1.538 semanas. Esta persona con salario mínimo únicamente llegó a un capital de más o menos 80 millones de pesos. Cumplió la edad y se presenta. ¿Qué le dan? La garantía de pensión mínima. ¿Por qué? Porque tiene más de 1.150 semanas y cumplió la edad. Pero si esta persona, trabajando 1.528 semanas, no llegó ni a la mitad siquiera del capital necesario para pensionarse, entonces, ¿qué se puede esperar? Sí. Y uno aún todavía más grave. Pero páreme ahí, ¿y quién pone el faltante? No, eso está en el Fondo de Solidaridad que tiene en el RAIS, en el régimen de ahorro individual. ¿Y el Fondo de Solidaridad tiene la capacidad para poner toda esa cantidad de dinero? Porque estamos hablando que el 90% está con salarios... superiores. No, por debajo cercano al mínimo. Yo me puse a hacer una cuenta sencilla. Entonces resulta que digamos que esta persona llegó a 100 millones, supongamos. Pero necesita 200 para poderle garantizar la pensión, ¿no es cierto? Entonces el Fondo de Solidaridad tiene que poner los 100 millones. Entonces si por una persona pone 100 millones, ¿sí? Pues cuando lleguemos a 10.000 pensionados de garantía de pensión de salario mínimo, vamos a tener que eso le cuesta 1 billón de pesos al Fondo de Solidaridad. Y no estamos hablando no de 10.000 personas. ¿Qué pasará cuando dentro de 25 o 20 años haya 1 millón de personas pensionadas por la garantía de salario mínimo? No va a haber plata ni en un lado ni en el otro. Da 100 billones de pesos. Sí, no hay plata ni por un lado ni por el otro. No, es más, es que el Banco de la República ya en alguna ocasión lo dijo. Entre el año 2030 y 2040, los gastos de las administradoras de pensiones van a ser menores que los ingresos, ¿sí? En esa parte, porque es que nosotros ya lo hemos sostenido. Este régimen de ahorro individualidad es insostenible, es imposible, y le voy a poner otro caso todavía peor. No, permítame, entonces ya vamos con el segundo. Germán, ya tenemos un primer caso en pantalla. Sí, señor, vamos a mostrar uno de los casos que nos envió la doctora Paula Andrea Escobar antes del programa para tenerlo allí. Es un caso de un hombre de 56 años, lo estamos viendo ahí, 1.690 semanas, y ahí aparece, doctora, la simulación en el fondo privado. A los 62 años se pensionan los hombres, serían 6.138.500,
Y ahí está la diferencia con la proyección que se le hace a Colpensiones. En este caso, digamos que se ratifica, doctora, lo que estamos hablando hace un segundo. ¿A este señor le gana muy buena plática o qué? Sí, tenía ¿Qué salarios salario es? ¿Qué salario de 11, 15, 17, 13, Variables. variaba, pero muy altos. Muy altos, perfecto. Ah, y era variable. Esto es un caso real. Sí, es un Oiga, caso Son real. casos reales. Por Dios, perdóneme. Entonces, en el De carne y privado hueso también. se jubila con 6.100.000. Y en Colpensiones con 11.800.000. Sí. Sí. ¿Cómo entender la diferencia? Lo que pasa es que en Colpensiones, como ahorita les indicaba, en Colpensiones nos van a promediar los salarios cotizados en los últimos 10 años. Los salarios de él eran supremamente altos. Al hacer el IBL, que es el promedio de últimos 10 años, nos da 17 millones de pesos, pero a multiplicarlo por la tasa de reemplazo, que es el porcentaje que corresponde de acuerdo al número de semanas, esa tasa es del 67 y rebaja a 11 millones de Explíquenme a pesos. los televidentes qué es una tasa de reemplazo. Bueno, la tasa de reemplazo, ya sabemos que, a ver, la mesada pensional en Colpensiones se divide en dos aspectos. Un aspecto es el ingreso base de liquidación. El ingreso base de liquidación es el promedio de salarios cotizados o en los últimos 10 años o en toda la vida, lo que le sea más favorable al afiliado. Ese es el ingreso base de liquidación. Pero nadie se va a pensionar con el 100% del ingreso base de liquidación. O sea, mi promedio de salario dio 15 millones, yo no me voy a pensionar con 15 millones. No nos hagamos ilusiones. Exacto, sino que existe la tasa de reemplazo, que es el porcentaje. Póngamela en numeritos de a 100. Entonces yo me gano Eso 100 más o pesos. menos. A mí no me jubilan con 100 pesos. No me jubilan con 100 pesos, que es el IBL. Entonces si yo, por ejemplo, coticé 1.300 semanas, me fui al mínimo Exacto. y cumplí mis 62 años, ¿Con qué porcentaje? ¿con qué porcentaje me...? Entonces, ahí hay que entender algo que de pronto un ciudadano del común no logra captar inmediatamente, pero la fórmula establecida por la Ley 797 del 2003, que es la actual vigente para los pensionados del IS, de Colpensiones, perdón, es una fórmula decreciente. Es decir, a más IBL, ¿Qué es IBL? ingreso base de liquidación, promedio No, es de para que salario. los televidentes lo entiendan muy a los coquitos. Sí, Y que póngalo- eso base... O simplifíquelo, pongamos el sueldo. El sueldito, eso. Promedio de promedio. salarios, el Promedio salario de promedio. promedios, a más promedio de salarios, menos tasa. Entonces no es como O sea, antes. mientras más gano, menos Menos me la van a tasa. devolver cuando yo me jubile. Entonces, No, menos porcentaje. Entonces no es como antes, que la ley decía, tiene 1000 semanas, 75%, tiene 1050, 78%. Ya no podemos estandarizar así la tasa. Ya decimos, tiene 1300, ¿con qué IBL? Para saber cuál va a ser la tasa. ¿Con qué salario? Entonces, por Entonces- ejemplo, no es lo mismo una persona que se gana 10 millones de pesos a una persona que se gana Dos. 1 millón de pesos. Exactamente. Entonces, por ejemplo, una persona que se gana 2 millones de pesos por 1300 semanas, la tasa puede ser por las primeras 1300 del 63-64%, por las primeras 1300. Sí. Y una persona que se gana 25 salarios mínimos puede bajar al 55% por las primeras 1300. Y ya por cada 50 semanas adicionales va a subir el 1.5%. ¿Dónde arranca ese porcentaje? ¿Cuál es el mínimo y cuál es el máximo? No, es que como es decreciente, entonces, ¿qué pasa? Ah, no, pero entonces si yo me gano 50 No. millones de pesos, me dan una tasa No, de porque reemplazo del es que 20. no podemos cotizar por más de 25 salarios mínimos. Bueno, listo, 25 salarios mínimos de plata, ¿cuánto es? No, pero mire, la fórmula es la que hablamos la vez pasada y es muy sencilla. Es muy 17. sencilla. Se es parte de 65.5%. Le restan la mitad de tu proporción entre el salario tuyo y el salario mínimo. Entonces, si te ganas 2 salarios mínimos, entonces te restan 1 punto, te da 64,5. Y de ahí, por cada 50 semanas encima, te suman 1.5%. Pero sigo sin entender. Entonces- ¿Hasta dónde baja el mínimo? No, Una no, persona no. después de jubilar. Usted No, está diciendo que no. arrancan el 55. No. Uno que tenga mucho salario, muy grande. Mucho, muy alto el IBL. Muy alto el Sí, usted dice IBL que puede son 25 bajar. salarios mínimos. No, ¿Cuántos son? 17. O sea, una persona que se gane 17 Puede millones de bajar pesos. por las primeras 1300, puede bajar al 55%. ¿Por qué? Porque es que es decreciente. Sí. Pero por cada 50 le va a subir. Hazlo así, sí, digamos, por ejemplo, arrancas de 65.5, pero te ganas 20 salarios mínimos. Entonces, 20, de la mitad de 20 es 10 por la fórmula. Desde 65.5 te quitan 10 puntos, te vas a 55.5. Pero lo que la pregunta de Con Nacho es de ahí 1.300. no puede bajar más. No, con Ese es el 1.300. límite. Es por las primeras O sea, 1300. por las primeras por las 1.300. primeras 1.300 Sí. semanas. Y de ahí vas a crecer. empiezo a recuperar puntos. 1.5 1.5 puntos por cada 50 50. semanas adicionales.
Pero es la proporción. Nacho, Harto, Nacho, claro, no me jubilé, 25 son más de 19 millones de pesos. No, Sí, ya no podemos, si usted no no podemos tiene esperanza. Ya con esas restas que me está haciendo, me está haciendo No trampa, podemos yo estandarizar no me voy ya. a dar cuentas No, ahorita y eso me da ¿para qué resta. se gana tanto? Ojalá. Ay, Como es la mitad de la proporción entre su salario y el salario mínimo, ahí está la proporción. ¿Cuál es el máximo? Hasta el 80. 80, Máximo hasta el 80. 80 máximo. Pero Máximo. hacemos las cuentas y nadie llega No, a el ese 80 porcentaje. es muy cerquita al que se gane el salario mínimo. 79, exacto. Está muy cerquita del que se gane el salario mínimo. Doctora, para este Por la caso que proporción. veíamos hace un momento, digamos, casos como estos son muy frecuentes, gente que termina yéndole mejor en Colpensiones que en el fondo privado. Muchos. Es que ese es el boom, ese es el problema que hay en este momento. Porque todas las personas que tienen salarios, promedios de salarios, no el último salario, promedios de salarios superiores a 1.500.000 más o menos, ya empiezan a haber diferencias entre Colpensiones y el fondo privado. Ya empiezan a haber diferencias en su mesada de 200, de 150, de 300.000 pesitos. Y de ahí para arriba, entre más gane, más diferencia va a haber. Pues miremos otro caso, si usted quiere. Tenemos el caso de una mujer que tiene 50 años, ahí lo estamos viendo, 995 semanas. En el fondo privado le daría 1.697.100 pesos. Igual ahí estamos proyectando, pues. Sí, es una proyección, pero estamos perdóneme. proyectando que Y proyección cumpla. en Colpensiones, 8 millones. Y los salarios de esa, De los salarios, aquí tengo los salarios de ella. Qué proyección tan nefasta. Yo aquí le tengo uno muy parecido. 14, 13, 10. Imagínense, Nacho, uno con 14, con 10 millones Y queda mensuales. con Y gana Para un irse millón ganando 1.600.000. Uy, no, qué dolor. No, eso es terrible. Y además porque es que muchos de los casos que planteaban también era por los médicos, o sea, hay varios médicos que el salario era alto pues porque tenían varios trabajos y ellos decían, si ya estoy acostumbrado a un estilo de vida de 10 millones de pesos mensuales por decir algo, ¿cómo voy a sostenerme con 1,5 millones? No, y no solo dos? médicos, docentes de varias universidades que todo el trabajan al mundo. mismo tiempo, asesores de empresas grandes, ejecutivos, no, pues es que muchos afectados. Yo le tengo un ejemplo. Cuente. Una persona que tenía 2 empleos. En un empleo se ganaba 3 salarios mínimos y en el otro se ganaba 1 salario mínimo. Esta persona trabajó cerca de 1.000 semanas en Colpensiones y cerca de 1.000 semanas en el régimen de ahorro individual. En total, alrededor de 1.750 semanas. El capital acumulado le llegó más o menos a 190 millones de pesos. ¿Qué le dan a esta persona? Un Garantía de salario mínimo. mínimo. Terrible. La vez pasada hablamos de eso, no sé la gente si se acuerda. Es muy sencillo. En el fondo privado a usted le dan el 0.4% mensual de su capital. Punto. Esa es una cuenta muy aproximada. Si el señor es que estaban hablando ahora tiene 1.000 para ganarse una pensión de 6 millones y pico en el RAIS, tiene que tener aproximadamente unos 1.500 o 1.550 millones de pesos de capital en su cuenta individual. Si dan esas cuentas, doctora Paula, el 0.4%. Sí. Entonces, si me gano, si tengo ahorrado 100 millones de pesos en toda mi historia laboral. 400.000 pesos le dan. Pero como pues obviamente nadie Pues, se puede ganar una menos. proporción. Sí, él lo está explicando No, la no, no, proporción. pero es para que los televidentes me entiendan la Sí. proporción en números de 100, porque... Si Por te ganas Dios. 100 pesos, te dan 40 centavos. Yo pregunto entonces, ¿por qué hay tanta gente en los fondos privados? Precisamente, porque cuando nacieron los fondos en era la pensiones, solución. cuando se crearon con ley 100 para efectos de pensiones, salieron todos los asesores a vender. A vender. Y le decían a las personas, ustedes se pueden pensionar anticipadamente cuando quieran, pero no le decían qué capital necesitaba para una pensión anticipada. Le decían, no, es que el seguro se va a acabar, está en riesgo su pensión, se va a acabar. Entonces todo el mundo, Asustado. pánico total hacia los fondos privados, y hoy que ya se dieron cuenta de la realidad, que ya saben cifras, por toda la publicidad que se está haciendo, por toda la difusión, quieren regresar y ya no pueden. Habría una pregunta clave, y Colpensiones sí podría con toda la gente. Cubrirlo. Digamos que se acaben los fondos de pensiones privadas, ¿sí? ¿Colpensiones podría con eso o hay? Porque esto yo lo que veo es una debacle a nivel mundial. Esto no es solamente de Colombia, todos los países están enredados con las pensiones de todos sus ciudadanos. Usted sabe que una pirámide, las pensiones son una pirámide. ¿Qué se refiere a una pirámide? La base es ancha y la punta chiquitica.
O sea, los de arribita son los pensionados. Entonces, arriba debe haber poquitos, abajo debe haber muchos. Entonces, en este momento, en el seguro, más o menos, pues nosotros decimos siempre el seguro, Colpensiones, tiene más o menos 1.8 cotizantes por cada pensionado. Eso es una base muy pequeñita para ello. En el fondo privado hay más o menos 47 cotizantes por cada pensionado, ¿sí? Porque los fondos privados tienen alrededor de 130.000, 132.000 pensionados, ¿sí? Y tienen cerca de 5 millones de cotizantes. Pero en esa parte yo diría que no es tan importante analizar esa parte en los fondos privados, porque en los fondos privados la plata es tuya. No es como en el régimen de prima media, que es una alcancía común. Entonces no sería. Pero si, digamos, por ejemplo, se revierten todos los cotizantes del régimen privado, llegaríamos a que más o menos son 7,5 millones, daría una proporción más o menos de 1 a 6. O sea, un pensionado por cada 6 cotizantes. Se ensancha la base, se vuelve más una Lo que pasa es que pirámide. eso es generacional. Estamos cotizando para que los que están pensionando puedan devengar. Si detrás de nosotros no viene nadie, No nos vamos a pensionar. no nos vamos a pensionar. Y Entonces, no solamente el tema, bueno, están todos en el RAI, tenemos que traerlos, tenemos que fortalecer el régimen de prima media, ¿cierto? Y la informalidad laboral nos afecta bastante también. La propuesta que siempre escucha uno entre las personas que manejan este tema es, al contrario, hay que fortalecer Colpensiones para que se pueda dar esto. Y ojalá la gente joven, que es la que se va a pensionar después de muchos años, porque el que está a punto de pensionarse se llega rapidito y le toca Claro. de esa olla común para todos. Claro. Es eso, doctora y Pero, Álvaro, a ver, fortalecer. pero en eso se están basando los voceros del sistema financiero. Y dicen, no, es que el régimen público nacional, que es Colpensiones, es un problema fiscal grande. Entonces, ¿cómo así? Que tantos subsidios para las pensiones, esto va a acabar con el país y ese es el caballito de batalla de ellos, ¿no es cierto? O sea, Pero- se piensa como más bien acabar Colpensiones. No, yo creo que es imposible, es imposible. Es más, le voy a decir por qué. Porque como les he dicho y lo sostengo, el fondo privado no es sostenible a largo plazo. Doctora Paula, ¿se va a acabar Colpensiones? No, la idea es fortalecer el régimen de prima media. Esa es la idea, fortalecer el régimen de prima media. Uno de los candidatos tuvo unas propuestas que enseguida las vamos a analizar después de esta pausa. Que no te coja la noche para vivir el sol y los amores de Brasil. Sao Paulo y Río de Janeiro del 2 al 9 de septiembre, 8 días, 7 noches. En oferta últimos cupos por 4.245.600 pesos. Escríbenos ahora al WhatsApp 305-882-7374 y consulta todo lo que incluye. Una invitación de Destinos Cosmovisión, operado por Colombia por el Mundo. Bueno, Es que me decía que sí. ella me dice, si yo no tengo esperanza de pensionarme, Yasmín menos. O sea, con toda la edad, esta es jovencita. Miguel Ángel, usted ni lo sueña. No, pero con esa perspectiva es como las personas, no, ¿yo para qué? Si es que yo no me voy a pensionar y no hacen aportes, no, hay que hacer aportes, hay Pero que a hacer ver, aportes. doctora Paula, son muy jóvenes. Se viene una reforma, es indiscutible que Colombia entrará en la tónica de muchos países europeos de subir la edad. Ya tenemos países en Europa casi bordeando los 70 años de los hombres para jubilarse. Yo no creo, Nacho, que vayan a subir la edad. No. No. Mire, una propuesta, creo que fue el candidato Petro, donde él decía, no, o sea, que Colpensiones jubile a la gente hasta cierta parte, 1, 2 o 3 salarios mínimos, se Como compromete, y el resto quiere jubilarse con más. Vaya, métale platica al otro lado. ¿Qué tan viable puede ser eso? Eso lo propuso Fedesarrollo, pues, que es cotizar el primer salario mínimo con Colpensiones y garantizar eso. Y de ahí para adelante cotizar con el régimen individual y tener un ahorro por otro lado. Pero volvemos a las mismas, es que ese régimen individual, No sirve para nada. te dan el 0.4% de tu capital... Tendría que ahorrar los millones después- de los millones. No le sirve. Sale mejor lo que usted dice, el apartamentico. El apartamentico. O tener otro negocito por ahí. Yo hablaba con la doctora y le preguntaba porque mucha gente renuncia a esa mesada en el fondo de pensiones privada y prefiere retirar
lo que ha ahorrado, que puede ser 50 millones, 60 Pero millones. no es que renuncien, O- sino que llegan a la edad y no tienen derecho. Exactamente. Exacto, uno no Pero puede eso renunciar. sacar usted la plata. Uno no Usted- puede renunciar. Usted entra Sí. aquí y dice, deme mi platica. No, No. hasta Pero- que no cumpla la edad. Pero sí puede pedir devolución de aportes. Pero Exacto. cuando Pero cumpla la edad, Pero Exactamente, cuando cumpla la edad. Y y no no tengan tengan derecho. 1.150 semanas. Sí. Ah, sí. Porque si las tienes, Las tiene, ya te, está. te dan Al garantía mínimo. de salario mínimo. Sí. Doctora, usted, estábamos hablando aquí fuera de cámaras de mucha gente queriéndose devolver para Colpensiones, pero como se comieron el cuento cuando les dijeron todas esas maravillas que les iban a otorgar en el fondo privado, y mucha gente no se dio cuenta sino cuando ya era demasiado tarde. Las mujeres se tienen que pasar a los 47 Hasta años, antes. hasta antes de los No pueden 47 esperar a años, llegar Un día antes. un día antes, los hombres a los 52, y hay mucha gente que ya pasó de esto, Que ya pasó. de esa edad. Es prácticamente, no es imposible, es muy complicado, pero la Corte se pronunció sobre el tema. No, la Corte Suprema de Justicia ya ha emitido varias sentencias donde declara la nulidad de esas afiliaciones al régimen de ahorro individual. ¿Y cuándo va a salir esa sentencia? No, la Corte Suprema de Justicia, estamos hablando de las sentencias que hay frente al traslado de régimen, Sí. cuando ya se les venció el término para hacerlo, La edad. y la Corte Suprema de Justicia ya ha declarado la nulidad de afiliación de los afiliados por falta de información, por falta de asesoría, y ordena el traslado de régimen a Colpensiones, a Así haya pesar pasado el tiempo. de haber pasado el tiempo. O por Mostremos situación otro engañosa. caso, Germán, que una televidente me lo está pidiendo Sí. para convencer a su hijo que se devuelva. O sea, Nacho, que en ese escenario, antes del ejemplo de Germán, es mejor pasarse de una vez y no esperar a llegar a los 52. No a los espere, 47. no espere porque le toca demandar. Que se pase a Colpensiones. Mostremos el caso, Germán. El caso de otra mujer, 56 años, ahí lo estamos viendo. A un añito de jubilado. Sí, señor. 1.876. Esas 76 hermanas ya no les sirven para nada. Que mucha gente me No, pregunta eso. no le sirven No, ya. hasta 1.800 es el tope. Bueno, simulación en fondo privado, 1.152.000, y en Colpensiones le daría 2.704.000. Pues digamos que no es muy escandalosa Pero la es el diferencia. doble. No, Pero sí pero es el hay. doble. Y esa Pero es persona el Y doble. eso ingresos le de sirve a uno. Escandalosa como ella sola. No como el otro que veíamos Sí, ahora. que era tan Pero es que esta persona tiene ya un salario, digamos, ¿Qué salario tenía? Más bajo. Más Bueno, bajo. ella, sí. tiene un promedio de salarios de 3.400.000 y más una tasa de aterrizado reemplazo del a la 78%. Entonces llega una mesada en Colpensiones de 2.700.000, pero imagínese que le están ofreciendo 1.100.000. Entonces No, es no. el- Doctora, 1.500.000 estos casos, más. para aclarar a los televidentes, junto con los que nos está dando Álvaro, son casos reales. Obviamente omitimos los nombres de las personas Claro. porque no las queremos Son casos identificar acá. reales y son casos que ya están en demanda, Sí. pidiéndole a los jueces laborales declarar la nulidad y la ineficacia de la afiliación al régimen de ahorro individual por esa falta de asesoría, por ese engaño, por esa falta de información que tuvieron en su momento cuando se afiliaron al RAIS. Yo tengo otra pregunta y es, ustedes hablan del punto 4, sobre el capital que yo tenga en ese fondo de pensiones Eso lo privadas. digo, soy yo. Ah, bueno, entonces, bueno. Pero yo lo corroboré con ella y me dijo, sí, más o menos da eso. No, es que Entonces eso la es. pregunta es, y yo ahorré una plata, me están pagando un interés sobre esa plata, no entiendo yo, el punto 4 mensual, ¿sí? Por ponerlo de alguna forma. Sale uno ganando más si la hubiera metido toda en un CDT, que es lo más malo que hay, pero de pronto ganaba más en un CDT, porque el punto 4 me da 4.8 al año. Es, por Dios, una, No. los rendimientos de un CDT además, pero bueno. Pero quítale el punto 7. Pero le pregunto una cosa, es, pero el capital queda. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con el tema del capital? En el fondo privado hay varias modalidades de pensión y eso es otro de los engaños que hicieron con las personas. Las personas les dicen, si usted fallece y no tiene beneficiarios, ¿quiénes son los beneficiarios? Esposo, compañero permanente, hijos menores de edad, en fin. No tiene beneficiarios, su capital pasa a sus herederos. Entonces la gente, ¿cómo? Voy a proteger mi capital, voy a proteger mis herederos, entonces voy a estar en el régimen de ahorro individual. Pero no les contaron que también existe la modalidad de renta vitalicia. Esa modalidad de renta vitalicia es una modalidad donde quien paga la pensión es una aseguradora. Y cuando la persona la pasan a renta vitalicia, ya el capital no pasa a sus herederos. El capital se queda en la aseguradora en caso de esta persona fallecer y no tener beneficiarios. Sí, Entonces, eso tiene ahí un se punto, pierde. ese tiene un punto de la renta vitalicia y es, primero que todo, a ti te rebajan la pensión cerca de un 25 o un 30%. ¿Sí?
Si estás, por ejemplo, en retiro programado y te ganas, por decir, 100 pesos, sí, eso. Si te pasas a renta vitalicia, te puede quedar la pensión en 70, 75 pesos. O sea, te rebajan un 25 a un 30. Pero ¿qué te garantiza? Que tienes renta vitalicia de esa pensión más el IPC por toda la vida. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que aseguran las compañías. Pero te ponen una condición. Si usted se muere en cierta época, sí, creo que es antes de los 10 años. Antes del 24 de diciembre, entonces esa platica, vénganos a la aseguradora. Quiero hacerle una aclaración a don Rubén Iván Mendoza Domínguez. Aquí tuvimos a la persona de Colpensiones hablándonos de este tema. Nos han dicho siempre una cifra que es mentirosa. Nos hablan que el sistema pensional cuesta 40 billones, es decir, como si el gobierno tuviera que sacar 40 billones anuales para entregarle al sistema. No, el sistema Colpensiones recauda algo, nos decía que el gobierno le tenía que poner 12 billones de pesos, un porcentaje. Es más, de hecho, con la gente que se pase, con los ingresos que llegan fruto de esa gente que se traslada, la cifra es cercana a los 6, 7 billones. Bueno, pero dejémoslo, entonces nos decía, no son 40 billones que tiene que poner el Estado colombiano, usted me corrobora, no. Colpensiones sigue recaudando dinero. Claro. Recauda 28, no sé cuánto me dan las cuentas ahí, de 40 menos 18, menos 12. 28. Están recaudando 28, 30 billones que estamos colocando todos nosotros. Y si se pasan más, mejor. Y si se pasan más, esa brecha se va disminuyendo. El Estado en este momento está entregando y apoyando con 12 billones. Ojo que es una mentira que nos dicen muchos políticos y no es así. Colpensiones sí está recaudando pues según dinero. Colpensiones ni siquiera con 12, con 6, 7. No, bueno. y otra cosa, es que no solamente es que se pasa a la persona, sino que lo que tiene el fondo privado, el capital que tiene uno acumulado, también pasa a la nación, pasa a Colpensiones. Y fortalece. ¿No es cierto? Y fortalece. Entonces, una cosa que es por encimita, pero digamos, puede que los fondos de pensiones privados tengan 200 millones de pesos, 200 billones de pesos de los capitales de las personas que están en pensiones. Entonces, si todos se pasan, le entran 200 billones de pesos a la nación. Claro. Pues a Colpensiones. Sí. Nacho, ese es un punto que hay que mirar, ¿no es cierto? Tenemos aquí una pregunta que nos mandan por el interno, una televidente conocida de acá, Andrea Gómez, pero antes se estaba preguntando también a una televidente sobre qué es lo del régimen de prima media, pues es el Colpensiones, que es el antiguo Seguro Social, es el régimen público, es el que conocemos como Colpensiones ahora. Ella nos está preguntando, Andrea, que el esposo quiere hacer empresa, él no está trabajando ahora, tiene 55 años y tiene ya las semanas reglamentarias. No tiene la edad, por supuesto, tiene 55 años. La pregunta es, ¿él debería cotizar o solo podría pagar Seguridad Social y ARP, doctor? Si él tiene ingresos, tiene que cotizar, porque si no va a llegar la UGPP y lo va a requerir y le va a decir, usted está evadiendo el sistema de seguridad social, tiene una empresa, tiene una rentabilidad, tiene unos ingresos, debe cotizar a salud, a pensión y a riesgos. Pues a riesgos sí tiene riesgos, pero si no, como independiente, salud y pensión. Y hay algo que yo quiero acotar ahí, porque mucha gente no cae en cuenta de eso, y es mucho cuidado, porque si usted en los últimos 3 años no ha aportado 50 semanas sí, claro. y se muere y está en Colpensiones, ahí ya no hay pensión. Entonces también la gente hay que decirle, tienen que tener cuidado también con esa parte, pues que la UGPP y le escribe a uno, porque a uno le escribe. Usted, la vez anterior, cuando estuvo aquí en el programa, usted hizo unas cuentas que si era el 16%, que si se bajaban 2%, no recuerdo pues las cifras exactas. ¿Por qué no vuelve y nos la recuerda esa teoría que ustedes manejan? No, a ver, hablamos de que en este momento los aportes son el 16%, 4% el empleado, 8% el empleador, el 12. Da 16%, de ese 16, 11,5% es para la pensión, 1,5% es para el Fondo de Solidaridad y 3% es para la aseguradora y la utilidad de la AFP o de la administradora, pues lo que sea. Entonces, lo que tú tienes y aportas es 11,5, no más. Eso es todo. Y ustedes proponían un cambio. Ustedes decían que si entonces se subía al 18... No, nosotros, pues de las cuentas que hemos hecho, de todas maneras, ni subiendo el aporte real al 18, el sistema en sí es sostenible. O sea, si pasamos de 11,5 a 18, como lo explicamos la vez pasada,
le quitamos medio punto a la solidaridad, entonces sube a 13, el empleador al empleado le ponemos un 50%, que de 4 es 2, y al empleador le ponemos un 33%, que de 2 es 4, o sea que el aporte en total va a quedar en 22, ¿sí? de los cuales el empleado pone 6 y el empleador 16. De esos 22 hay que quitar un punto de solidaridad, quedan 21, y 3 puntos para el seguro y la administradora, queda efectivo en 18%. Eso es algo que arrima mucho la pensión a un punto más sostenible. Hay que decir algo, y es que en todos los países, ¿sí?, la seguridad social está apoyada por el Estado. Claro. Es decir, y es una función social que debe cumplir el Estado. Porque, Nacho, en esa propuesta se afecta a la generación de empleo, de una. Claro. Se vuelve más costoso generar por el empleo. aporte. Sí, pero acuérdate un momentico, Nacho, que yo le dije la vez pasada, que la gente dice, bueno, es que le van a subir 4 puntos a los empleadores. Sí. ¿Y qué vamos a hacer con el 17.5 que les perdonaron? ¿Cómo no, porque, sido? Nacho, porque les perdonaron 17.5 en parafiscales y aportes a la salud. Eso tampoco ha generado empleo. Entonces, para decir que si suben un poquitico, ¿va eso a dañar el empleo? Tampoco. Lo que pasa es que eso lo dieron haber camuflado la vez pasada, cuando quitaron esto del ISBF, el Instituto, o sea, cuando nos quitaron esos 2 o 3 punticos que creo que no los quitaron, se lo hubieran traspasado a esto y ahí la gente no lo hubiera sentido. En este momento la gente sí lo siente. Sí. No lo supieron hacer nuestros gobernantes y hubiera sido una fórmula interesante. Es que usted sabe que las leyes son lo ancho para el lado de allá y lo estrechito para el lado de acá. Doctora Paula, un televidente, Oscar Mauricio, Nacho, los independientes, ¿cómo deben cotizar? Si mi ingreso varía mucho, digamos, entre 1 y 3 millones, ¿qué se debe hacer? Porque recuerden, usted como independiente lo puede hacer y está pensando en su futuro. Adicionalmente, algo que usted nos dice seguidamente, la salud. Es que usted está pagando pensiones, usted está pagando salud, usted no está exento de tener un accidente y tener una invalidez de por vida. Y con Colpensiones usted lo logra. Entonces, si es independiente, hágalo, por Dios. Sí, así estamos sea por el cubriendo mínimo. 3 riesgos: invalidez, vejez y muerte. Muchos Sí. creen que no, es que yo no voy a llegar a la vejez, ¿no? Pero si nos No, y que yo nunca me voy a invalidamos, morir, si nos morimos. como los de la motico esas que salieron del túnel Dover. Bueno, el independiente cotiza por el 40% de sus ingresos. O sea, Entonces, si se gana 1 millón de pesos este mes, coge... pero como mínimo, Mínimo, un salario mínimo. mínimo el salario mínimo. Entonces, si se gana 3 muy millones, ¿cierto? El 40% será 1.200.000. 1.200.000, ese será el ingreso base de cotización de esa persona. Y sobre ese 1.200.000, ¿cuánto paga? 1.200.000 por 28... No, pero en porcentaje. No. Paga el 28, el 30%. Todo el mundo paga Todo el lo 12 por pensión Y el 16. y el 16 por pensión y el 12 por salud. 28%. El 28%. 28%, 1.200.000. O sea, entonces, si usted se gana, no lo podemos decir en 1 millón de pesos, porque Porque sería si el le- mínimo, el 40% le Sería daría 400, 400. entonces no le da. O sea, lo mínimo puede cotizar sobre el mínimo, se gane 2 o 3 millones de pesos. Es muy fácil, que se gane 2,5 millones, el 40% es un millón, le aporta sobre 1.280.000. Mil pesitos. Y ahí va construyendo y se va asegurando invalidez, muerte. Le asegura a la familia. Y tiene salud, pues, o sea... Nacho, pero entonces, ¿de qué manera? O sea, ahí el empleo informal es altísimo en Colombia, eso para nadie es un secreto, y creo que tiende a aumentarse. ¿Cómo hacer esas personas informales que desean aportar, pero es que para conseguir 2 millones de pesos? Bueno, son 2 millones, es el salario mínimo, que son 280.000 ¿Cuánto tiene que pesos. aportar sobre el salario mínimo? Salario mínimo, 28%. ¿Y cuánto da plata? 226.000 pesos. Sí. ¿Cuánto? 225, 226.000. ¿Sobre el salario mínimo? Punto Sobre el salario 28, mínimo. exactamente, 218.747. Por ejemplo, una persona que se gana medio salario no puede Yo quedé aportar. preocupada. Por el Sobre el salario. mínimo. Tiene que aportar Sobre el sobre el salario salario mínimo. Igual 226. No, O sea, pero- se pero gasta si más le de la quiere mitad de lo que asegurar, recibe para aportar. Sí, ahí sí tiene razón. Sí, Yasmín. Sí, Una porque persona es que- que está ganando el mínimo ya sí le queda duro Y gastarse 200 aparte, pico porque es mil que en muchas ocasiones estas personas, pues es la única persona que está trabajando para alimentar a 4 o 5, Sí. pues es que me parece ilógico. ¿Cómo les va a dar? No, ¿cómo les da? No, hay personas que realmente no les da, pero hay muchas que sí les da y no valoran la Es importancia verdad. del aporte a Pero la oye, seguridad Yasmín, social. también es eso muy es por cierto. ser independiente. El Sí, que está sí. laborando y se gana el mínimo, la empresa No, cubre pero- una parte y usted cubre, paga otra. Pero ahorita estábamos hablando con la doctora y es que dijo, también había muchos empresarios que era dueño de la empresa y nunca cotizó.
Ah, sí. Y se Exacto. fue tranquilo y se quedaron sin... Y o se llegan- quebraron sí. y no tienen ni pensión. Eso. Lo que íbamos a hablar ahora de pronto era los 10 años que están poniendo para uno poderse pasar de régimen. Eso es algo injusto, es algo que la Corte en su sabiduría, como digo yo, a veces tan acomodada, ¿cómo dice que una persona puede prever lo que va a pasar en 10 años? Saber lo que va a pasar con la economía y si el fondo privado le conviene o no. Es un imposible. Entonces, exigir 10 años es algo que está contra todo pensamiento posible de la persona al analizar su situación. 10 años es monstruoso. Don Iván Mendoza me pregunta lo siguiente: una persona cumple la edad de jubilación, 57 las mujeres, 62 los hombres, pero no cumplió con las semanas. El fondo de pensiones privado le devuelve su capital más los intereses generados. Colpensiones le devuelve, pero una parte. Se llama indemnización sustitutiva de vejez. Y no va a ser... no, es que yo toda la vida le metí a usted aquí tanta plata, devuélvame todo eso. No, es mucho menos. No. Bueno, me voy a la cosa política y ya me tengo que despedir. Muchos televidentes han dicho, no, es que el presidente Duque va a fortalecer los fondos privados y eso es lo que él quiere. Ustedes, desde su conocimiento y ustedes que ven todo este asunto, ¿ustedes creen que este gobierno que se avecina podrá fortalecer los privados y tratar de acabar las colpensiones? Sobre todo pensando en el ministro de Hacienda, que dicen que es muy neoliberal. Yo pienso que eso va a depender más del Senado, ¿sí? Las propuestas que se hagan y los apoyos que se presentan. Yo siempre he dicho que las personas que hacen lobby en el Senado empiezan a sonar castañuelas allá a la entrada del Senado, sí, mucha castañuela, mucho ruidito, para que aprueben lo que les conviene. Entonces, ¿quiénes van a ir a hacer lobby al Senado? Apruébeme esto, apruébeme lo otro, mire que esto. Los fondos. El sistema financiero. Entonces, hay que decirle, por ejemplo, a estas partes de trabajadores, la CGT, la CJUTV, todas esas cosas. Las centrales obreras. Las centrales que también deben asistir y deben forzar que la reforma sea una reforma justa, que sea una reforma pensando también en la parte social que lo debe cumplir el Estado. Porque si se la dejan solo al sistema financiero y a la influencia del sistema financiero, nos van a matar. Como estoy cogiendo la nota, tengo que preguntar rápido. De esos 228.000 pesitos que hablamos ahora sobre un salario mínimo, ¿está repartido entre salud? Salud y pensión. ¿Sí o no? Está repartido entre salud y pensión. No tendría lo de... porque la ARL es para los empresarios. Sí, doctora Paula, ¿usted cuándo vuelve por acá? Dentro de 15 días, el lunes. Bueno, entonces, de este lunes en 15 días, la doctora Paula, ¿a qué horas, Germán? A las 7:30 de la noche. 7:30 de la noche, ella está muy puntual, media hora. Aquí hacen y le pueden Una hora, imaginen más. A todos los televidentes que me han preguntado, vea, no se lo pierdan, ella está aquí cada 15 días más o menos en el lunes promedio. pasado estuvimos, o sea, dentro de 15. Los lunes cada 15 días, o sea, del próximo lunes. En 8. En 8 días, la doctora Paula, 7:30. Ahí están todas nuestras líneas abiertas, el WhatsApp, todo se lo pueden consultar y la doctora Paula muy amablemente les va a responder. Usted no me contestó. ¿Usted cree que este gobierno se la jugará a fortalecer los fondos privados? Pues esa es la idea que ellos tienen, pero como dice el pensionado que viene a defender el régimen de prima media, tenemos que hacer mucha fuerza para que fortalezcamos nuestro régimen de prima media. Y eso tendrá que pasar por el Senado. Además que veamos el ejemplo de los otros países, que miremos a Chile, que miremos todas las protestas en Brasil. Sí, por eso, porque con el sistema, porque el gobierno se copió de Chile. Chile, nosotros copiamos mucho de Chile, pero es que el de Chile era todavía más... Peor. Perverso. No malo, perverso. Es que eso es perverso, porque es que en Chile no hay ni siquiera garantía de salario mínimo. Doctora, usted está en Colpensiones, me supongo. Claro que sí. Bueno, hay que darnos los clientes. ¿Qué preguntan? Ejemplo. ¿Ah? Yo también estoy en Colpensiones. De una vez. Le creo a ese formato y me parece muy justo. Además que estoy cotizando desde los 18 años, ya tengo 1000 semanas. Ah, no, usted sí. Ya, no, es que no, estamos juicioso. Échale cuenta. Sí, la cuenta. Está jovencita la doctora. Bueno, no, es que 20. es justo uno trabajar toda su vida y poder disfrutar, o pocos o muchos años que a uno le resten, de los 62 para arriba,
Qué rico uno pues ya dedicarse a hacer otras cositas y no solamente trabajar de tranquilidad. 8 a 7 de la noche como lo hacemos aquí. Sí, señor. Muchas gracias a ustedes por habernos A acompañado. ustedes. Quedó optimista. Usted se va a jubilar a los 65, 67 Todavía años. tiene Usted está tiempo muy para joven. cambiarse. Y eso lo van a subir. No, Eso no va yo a creo cambiar, que no lo va van a a cambiar cambiar. ahorita, no va a cambiar ahorita de fondo de pensiones. Eso sí ya lo tengo ahí lístico también. A usted si Hágalo. lo tienen en la mira dura, usted no le van a dar pensión. Ya me invento. Copropiedad. Ah, no, Liliana dice, no, copropiedad. no, Liliana como les tira duro. Pero siga pensionando. Pero ¿cuál es el mensaje, doctora? No, que hay que ese seguir. cuento de que no me va a pensionar, al contrario. No. Hágalo. Hay que cotizar. Tenemos que cotizar. Hay que cotizar. No, y coticen desde jovencitos. Sí. Que 25 años, que nos toca a nosotros, pues parece mucho tiempo, pero si uno empieza desde, como Eso usted se va en empezó, 2x3. a los 18 18 años, aquellos que terminen su universidad o empiezan a trabajar a los 21, 22, Sí. arranquen y van a ver cuando menos piensen, uy, ya tengo 20 No, años, es ya que- tengo es que 1000 semanas, ya tengo De 1300. 25 a Y de ahí 62 para hay arriba todo lo que me 37 logre. años. Sí, Es que de 25 a 62 hay 37 años para muchos años. cotizar. Entonces, desde Cuando jovencitos. le dicen a 37 años uno- son 1.800 de más. Cuando le dicen a uno, es que 1.300 es mucho y empiezan a mirar la historia laboral, ¿usted qué hizo del 90 al 2000? Que no hay nada en su historia laboral. Exacto. ¿Usted qué hizo del 2000 al 2008? Que no hay nada en su historia laboral. O sea, tenemos que ser fieles con el sistema. Sí, señor. Nos vamos a continuación con más información que nos tiene Germán Mendoza. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Cosmovisión Noticias. No para la violencia contra el transporte público en la ciudad de Medellín. En las últimas horas fue asesinado otro conductor de bus perteneciente a la empresa Conducciones América. Los hechos ocurrieron en el sector de San Javier. Como Wilton Gabriel Álvarez, de 46 años de edad, fue identificado el conductor de bus de la ruta 221B, asesinado cerca del mediodía de hoy cuando conducía su vehículo cerca a la unidad intermedia de San Javier. Una buseta que es interceptada por una motocicleta. Según las informaciones preliminares darían cuenta de que dos individuos se baja uno de ellos y le propina los impactos de arma de fuego al conductor. En este momento ya se abordó con el Cuerpo Técnico de Investigación y la Policía Nacional toda la investigación en el lugar de los hechos. Estamos trabajando con criminalística con el fin de verificar todo el material probatorio y estamos avanzando muy rápidamente en la recolección de información, tanto pruebas testimoniales como la verificación de material tecnológico. Las autoridades precisaron que investigan si este homicidio estaría relacionado con la muerte el día de ayer de un presunto cobrador de extorsiones, en un hecho ocurrido también al interior de un bus en el barrio El Socorro. Estaríamos verificando si corresponde a los problemas que existen entre los grupos delincuenciales o si existen situaciones de índole personal que estén involucradas con este hecho. Sin embargo, esto avanzaremos en la investigación para poder dar una información puntual y rápida de este caso. Algunos conductores el día de ayer habrían recibido amenazas en las que delincuentes les advertían que matarían 2 conductores de bus. Inmediatamente se conoció del asesinato del conductor de bus en San Javier. Los conductores de la misma empresa entraron en paro como protesta. Son 5 rutas de buses que están en paro. Trabajando de la mano, por supuesto, de la Policía Nacional en esta zona para que se determine precisamente la acción, digamos, de acompañamiento a esta ruta que ya se venía presentando también con la intención de que de ninguna manera pues, se deje de prestar el servicio de transporte público en esta zona de la ciudad de Medellín. No obstante, muy importante aclarar el homicidio de ayer tal y como se explicó, e incluso como manifestó el mismo conductor y las personas que fueron testigos de este hecho, no tuvo absolutamente nada que ver con la ruta de transporte. No, frente a este hecho en particular, digamos que no hay ningún tipo de pronunciamiento por parte de la empresa ni de los conductores. Insisto, el mismo conductor y las personas que presenciaron el hecho, digamos, fueron testigos de que fue un asunto particular de sicariato en contra de ese sujeto que se movilizaba en este vehículo de transporte. Digamos que las dinámicas en materia de preocupaciones que tiene la empresa transportadora de estas zonas de la ciudad, son, digamos, en materia sobre todo de extorsión, en materia de atraco, y sobre ellas se viene trabajando en acompañamiento con la policía. Los bajos del metro en el centro de Medellín se han convertido en la olla de vicio a cielo abierto más grande de la ciudad. Allí se venden drogas, armas de fuego y reina la inseguridad. La denuncia la hicieron los comerciantes de la zona.
Habitantes de esta zona del centro de Medellín, que comprende el viaducto del metro entre las estaciones Prado y Parque Berrío, denuncian que es constante el expendio y consumo de drogas. Señalan también que los robos, la venta de armas y la prostitución aumentaron. Las autoridades señalan por su parte que son constantes los operativos en el sector. Constantemente se hacen operativos en esta zona de la ciudad conocida como el sector de Juanambú, no solamente levantamiento, digamos, de personas que ocupan el espacio público de manera, si se quiere, informal y también irresponsable, sino también en contra de algunos sujetos que sin duda alguna generan circunstancias de inseguridad. Esto ha permitido, digamos, también una mejora en este aspecto en el sector. No obstante, es importante mencionar que en materia de espacio público venimos trabajando muy fuertemente en materia también de oportunidades y relacionamiento con venteros formales e informales para, digamos, mejorar sus condiciones, toda vez que hay una realidad en materia social que tiene que ser allí tratada con toda la delicadeza del caso. Transeúntes y visitantes del centro exigen mayor presencia de la administración municipal para evitar que la problemática siga creciendo, pues para los delincuentes no existe Dios ni ley a la hora de romper las normas. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero en segundos regresamos con más Cosmovisión Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Un diputado a la Asamblea de Antioquia denunció que se están presentando sobrecostos en las compras de cámaras de seguridad en varios municipios del departamento de Antioquia. Por ejemplo, en La Ceja se encontró que se compraron 40 cámaras de seguridad por un valor de 24 millones de pesos cada una de ellas. El diputado cotizó en el mercado y encontró que las cámaras cuestan 12 millones. Como el cartel de las cámaras, fue denunciada la compra de unas cámaras de seguridad que se hicieron en el municipio de La Ceja. El diputado José Luis Noreña denuncia que hay un sobrecosto por más de 500 millones de pesos. El municipio de La Ceja contrató con la empresa Segurtronic Limitada un contrato de 40 cámaras de seguridad. Me doy a la tarea de investigar el precio de cada cámara con la misma empresa Segurtronic Limitada, que tiene sede en 7 ciudades muy importantes del país, y me dieron una cotización de 12 millones de pesos por cámara, cuando en La Ceja se instalaron con la misma empresa 40 cámaras con un costo de 24 millones 800 mil pesos. Ante esta denuncia, el alcalde de La Ceja, Elkin Ospina, explicó y se defendió de estas acusaciones. Estas cámaras son 40 puntos, pero cada cámara tiene 4 cámaras internas, como 42 cámaras, son casi 200 cámaras, digamos, porque es que son puntos, pero cada cámara tiene una cámara interna. Entonces, mira, aparte de las cámaras de seguridad, pues lógico, el municipio no tenía centro de monitoreo, entonces también se tuvo que construir el centro de monitoreo. Para poder que las cámaras lleven todas las señales, tienes que tener las antenas, que se instalan varias en las afueras del municipio, los transformadores, la misma central. Son diferentes costos que técnicamente pues se han mostrado, pero si uno va y dice que cuánto vale una cámara, pues lógico que realmente pues te dan un precio. Por ahora está pendiente que el diputado radique la denuncia en la Fiscalía para que se hagan las investigaciones correspondientes. En calma transcurrió la marcha de profesores por el paro de 24 horas en la ciudad de Medellín. Los maestros aseguraron que terminarán este gobierno marchando y comenzarán el nuevo gobierno marchando. No, fundamentalmente son 2-3 puntos los que nos tiene aquí en este paro de 24 horas, que es el abrebocas que tenemos para el próximo gobierno. Decirle al gobierno saliente que incumplió los acuerdos y al gobierno que llega que vamos a estar no en un paro y no en muchos paros. Primer elemento, la defensa de la vida de líderes cívicos, populares y maestros. El segundo punto, el incumplimiento reiterado que el gobierno que sale hizo de los acuerdos pactados con FECODE y con la comunidad educativa en el 2015-2016. Y el tercer punto, exigir el tema del mejoramiento y calidad de salud. El ruido es uno de los problemas que más aquejan a la ciudadanía en Medellín. Mensualmente se reciben 8.000 quejas por ruido. Las avenidas y el centro de la ciudad son los sitios que más contaminación auditiva producen. El tema se debatió hoy en el Consejo de Medellín. Las principales fuentes de contaminación auditiva son el tráfico y el comercio. Tanto en el comercio diurno como nocturno hay algunas expresiones demasiado ruidosas. Entonces tenemos identificados en el centro de la ciudad, evidentemente, a todo lo largo de la autopista y de las principales avenidas de la ciudad donde más ruido produce el tráfico, y los lugares de rumba como la 33, alrededor del Parque Lleras. Entonces yo pienso que en función de la fuente del problema necesitamos estrategias diferenciales.
La Gobernación de Antioquia abrió el concurso Innova, que busca que los participantes entreguen herramientas tecnológicas para solucionar problemas de los municipios de Antioquia. Los 9 ganadores recibirán financiación para ejecutar estos proyectos en las 9 subregiones del departamento. Bueno, esta convocatoria es nuestra tercera versión de Innova Antioquia en el marco de Innova Antioquia, que es el programa que la Gobernación de Antioquia tiene en temas de innovación. La idea es premiar unas 9 iniciativas, unos 9 proyectos, una por subregión, donde estamos buscando proyectos que estén ya muy maduros, donde estemos buscando darle soluciones a unas problemáticas que ya están identificadas en cada una de las subregiones. Hacemos una nueva pausa, pero en segundo regresamos con toda la información deportiva que nos trae José Luis Alarcón. Ya volvemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a la información deportiva en Cosmovisión Noticias. Empezamos con los temas del Tour de Francia. El Cóndor de los Andes, Nairomano, como lo quieran llamar, hoy sacó la cara por los colombianos y ganó la etapa número 17 del Tour de Francia. No hubo quien lo batiera en la montaña y recortó la diferencia con los líderes y se metió en la pelea por el podio. En el que no empezó con un buen momento, porque ya le empezó a cobrar factura al Giro de Italia, fue precisamente Christopher Froome. Al mando de la competencia continúa el compañero del Sky del británico, el galés Geraint Thomas. Despertó el león durmiente. Ojalá no sea demasiado tarde. Nairo Quintana se adjudicó la etapa de este miércoles en el Tour de Francia y ascendió a la 5ª posición. Tal y como lo predijo el mismo boyacense el día anterior, ganó la etapa más corta del Tour al llegar en 2 horas 21 minutos y 27 segundos para descontarle 54 segundos al líder, Thomas Geraint. Al mismo tiempo que Nairoman triunfaba, Christopher Froome sufría en el ascenso y perdió la segunda casilla con el francés Tom Dumoulin. Y pasamos a hablar del debut de los equipos antioqueños en el fútbol profesional colombiano, el empate a 0 goles del Deportivo Independiente Medellín ante el Atlético Huila y el debut de Atlético Nacional este miércoles a las 7:45 frente al Deportes Tolima. Ya comenzó la Liga Colombiana para los equipos más representativos de Antioquia, donde Independiente Medellín empató con el Atlético Huila y Nacional juega esta noche ante el Deportes Tolima. El poderoso comenzó la liga con un punto, al igualar en el Plaza Salcid 0-0 con el conjunto Opita. Por su parte, el Rey de Copas en pocos minutos saltará al gramado del Atanasio para su debut ante el Club Pijao, sin Aldo Bocanegra y Braguieri por lesión. Y estas fueron las noticias. Muchas gracias a todos ustedes por su compañía. Les deseamos una feliz noche.